por el sector izquierdo. No desentonó, Ocampo hizo buen primer tiempo, sobre todo en el último tramo. En el segundo tiempo algo desaparecido. Arriba Vergara con Machado. Machado exigió siempre a los zagueros rivales. Vergara esperó alguna conexión que no le llegó. Vino Nicola, el exfutbolista del equipo de Torque. Con 3 o 4 carreras dejó al desnudo carencias en el fondo del equipo argentino, que también los hubo. Y bueno, Nicola hizo de las suyas también al cabo de este segundo tiempo, cuando ingresó para jugar en el equipo de Liverpool y marcó un gol incluso, el que le permitió a Liverpool la ventaja final de 3-2. También estuvo Soria en la cancha, estuvo Fernández, estuvo Silva, estuvo Aires, estuvo Vasilevski, Braganti, varios jugadores que vinieron para el segundo tiempo, todos muy jóvenes, que están haciendo experiencia en primera división. Auspicioso lo de Liverpool, reitero, pero necesita para jugar en otro nivel otro tipo de jugadores que deberá incorporar seguramente a tiempo y de forma el equipo de Liverpool, que se prepara para una intensa actividad. Comienza con la Supercopa a fin de este mes ante Defensor. Después tendrá el Campeonato Uruguayo con el Torneo de Apertura, donde defenderá el título que ganó con gran prestigio y con gran holgura el año pasado, hace poco. Y después viene la Copa Libertadores de América, que lo único que brinda es prestigio y dinero. Y bueno, para eso hay que estar preparado. Me dirán que estamos lejos, porque no tenemos los presupuestos acordes. Son historias. Todas son historias que hay que vivirlas, hay que saberlas llevar adelante. Estamos lejos, por supuesto. No solo pasa por un tema de plata, pasa por un tema de funcionamiento, por un tema de crecimiento futbolístico. Liverpool tiene una guía, una pauta, la dejó Baba, la toma ahora su técnico. El plantel conoce la trayectoria y el manejo, la forma, el estilo. Habrá que ver si puede encajar y si aparecen hombres de otra trayectoria para darle mayor solvencia y solidez al equipo. Cerramos acá en Belvedere, ganó Liverpool 3-2, con Fernando Martínez Casera en el relato, con Marcelo Pérez en la asistencia técnica. Ya viene el partido que se juega en Maldonado. Allí está Gustavo Rodríguez, está Leo también, escuderos para seguir en la emisión de Oriental en esta jornada de jueves. En lo personal mañana vamos al Francini, habrá Defensor frente a Rosario Central, frente al equipo canalla. Sigue todo en Oriental, hay más fútbol. Gracias por la atención. Por Oriental y para todo el país, comentó con seguridad Nelson Foliati. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131, ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo venden, porque Ayala seguro tienen. STM significa salvamos tu mes, o sea que tomarte el ómnibus todos los días para ir a trabajar no tiene que ser una complicación. Porque con tarjeta D podés recargar tu tarjeta STM en los locales habilitados y lo pagás en tu próximo estado de cuenta. O sea que se puede viajar sin efectivo, sin billete. ¡Claro! Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta D, la tarjeta de todos. Y si aún no tenés tarjeta D, solicitala en nuestras sucursales y te la llevas en el momento. O también por nuestra web, es rápido y fácil. Simaco Repuestos cumple 55 años y lo festeja como nadie. Con Santander, 25% de descuento. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Fútbol, espectáculo divino, donde el rostro masculino asoma sin maquillar. Fútbol, velocistas con manubrio, como dijo el negro Tulio. Esa guinda es de papá. Como dijo el negro Tulio. Esa guinda es de papá. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Gustavo Rodríguez. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vino Rosés. Otra gran voz oriental. Pueblo futbolero, el placer, el gusto de saludarlos desde el Domingo Burgueño Miguel, con una temperatura muy agradable, 26, 27 grados, una sensación de mucha humedad,
con un cielo encapotado, plomizo. Estamos viviendo lo que es el comienzo del juego entre Danubio y Atlético Tucumán, el decano argentino que viene de enfrentar a Cerro Largo. La pelota ya está rodando. Danubio con estos 11, se presenta el equipo de Mario Saralegui, polaco. Un abrazo enorme, buen año para ti. Primera transmisión juntos. Para que nos digas cómo forma el equipo danubiano. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Dale con la fuerza de un ciclón. Con Mauro Goicoechea en el arco, Ancheta, Echevarne, Silvestre y Sosa, Núñez, Romero, Monseglio, Piris, Rossi y Bueno son los 11 del equipo danubiano. Así va el Atlético Tucumán. Suponemos en algunos nombres que estaría correcto, ¿no? La planilla no se entregó como se debía entregar. En un minuto de juego todavía no hemos hecho oficial lo que es la oncena titular de Sergio Gómez y de Fabio Orsi, los técnicos del equipo tucumano. Así va el decano. Anuncia UXG, 25 años, líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Los colores de gloria. Mechi en el arco, Flores, Paz, Romero, Lagos, Sánchez, Castro, Orihuela, Gianni Pereira y Estigarribia. Serán los 11 hombres del equipo celeste y blanco. El árbitro del partido, Diego Ribeiro. Ya tenemos 1 minuto y medio y están empatando 0-0. En el corazón de Maldonado, carne del sur, mejor relación precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carne del sur, ¡gol! Diferente marca la diferencia. ¿Quién los festeja, Matías? Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Hay gol del Atlético de Madrid, lo hizo Antoine Griezmann, golazo del francés. Atlético de Madrid le está ganando al Real Madrid por 3-2 en los octavos de final de la Copa del Rey. Queda 1 y se termina el primer tiempo del alargue. Atacaba el equipo tucumano, por el medio la pedía Joaquín Pereira, su número 10, buen jugador. El otro día marcó un golazo ante Cerro Largo, entregándola para Leandro Sosa. Y este más atrás para Silvestre, Danubio con la pelota al ras del piso, despeina el césped del Domingo Burgueño Miguel, que vuelve a mostrar algunos claros sobre algunos sectores del terreno de juego. Entramos a jugar ya los 3 minutos de la primera parte. El equipo de la curva con Mario Saralegui, una nueva temporada, esperando por lo que será este nuevo comienzo del campeonato oficial del torneo Apertura del fútbol uruguayo. Entregan por el sector zurdo, con la pelota viene el albiceleste, la va perdiendo Estigarribia, va recuperando de nuevo la pelota rosa, rebota en Romero. Sí, te escucho. ¿Usted tiene a Franco en el 11 de Danubio? Sí. Bueno, sáquelo, está Monseglio, Manuel Monseglio. No, tengo Monseglio a última hora por Franco. Lo tengo a Monseglio, sí, lo di a Monseglio. Está perfecto. A ver, Goicoechea, Ancheta, Echevarne, Silvestre, Sosa, Núñez, Romero, Monseglio, Piris, Rossi y Bueno. Los 11 que tengo del equipo danubiano. Bárbaro. Se viene con la pelota el mismo Monseglio, el ex Nacional. El centro viene sobre el área en el vértice de la misma. Viene rechazando el equipo de Atlético Tucumán. Allá va sacando el zaguero, una pelota que después va revoleando la derecha y pegándole hacia arriba. El futbolista Richard Núñez, el ex Cerro Largo. Será saque de arco para el equipo tucumano. Confirmamos Atlético Tucumán, José de Becchi en el arco. Sí. Agustín Lagos, Francisco Flores, Gonzalo Paz. Sí. Nicolás Romero y Matías Orihuela. Perfecto. Adrián Sánchez, Nicolás Castro, Joaquín Pereira. Sí. Justo Gianni y Marcelo Estigarribia. Esos son los 11. Anduve bastante bien, los 11 igual a lo que usted me está confirmando. Insisto, de prolijo, ¿no? No llegó la información a todos los periodistas que estamos acá, que no somos muchos. Dominando y sale jugando el equipo de Atlético Tucumán. La tira Romero, la va pidiendo Castro, se muestra Orihuela más atrás. El pase es inexacto, no, corta justo para tirar el balón afuera Richard Núñez. Habrá saque de costado que va a jugar el equipo argentino. Y hay otra curiosidad con respecto a esta serie Río de la Plata. Usted está en el campus Danubio Atlético Tucumán. ¿Quién juega después? ¿Quién juega después? A ver. Vasco San Lorenzo. Juegan claro, exacto. Bueno, le cuento. Y el domingo Vasco juega con Deportivo. Le cuento que Vasco da Gama le está ganando en estos momentos a Boavista 1-0 por la primera fecha del Carioca. Es decir, que el Vasco que está ahí y serán juveniles. Pero el otro día jugó con la selección de Maldonado, Vasco da Gama, a puertas cerradas. Y estaba Garimeder, el chileno. O sea que no tan juvenil, ¿no?
Bueno, el primer equipo está jugando en Río de Janeiro ahora. Bueno, por ahí vino con un equipo alternativo, pero le digo que estaba el chileno jugando contra la selección de Maldonado. 4-0 fue la victoria del equipo de Vasco da Gama. Acá hay falta en la mitad de la cancha. El árbitro pita y marca. Voy a ir con mi comentarista, con Leo Escudero, a saludarlo después que el polaco me diga. Como siempre, pita y marca el árbitro Diego Ribeiro. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquina de Pando. 5 minutos y medio y el comentarista se suma después del relato de Fernando Martínez Casela con Nelson Foliati y la victoria de Liverpool. ¿Cómo te va, Leo? Un abrazo enorme. Seguro como allá a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Abrazo grande, Gustavo, el placer de siempre de compartir contigo la transmisión. Primeros minutos de partido, Algolay no marca tendencia por ahora. El encuentro, lo medular para nosotros, para los uruguayos, que Danubio adquiera forma, que Mario Saralegui encuentre el equipo de cara a lo que se vendrá, Copa Internacional, y por supuesto también lo que va a ser la participación en el torneo local. Funcionamiento es lo prioritario para el conjunto danubiano en esta tarde, noche del campus frente a los tucumanos. Allí está el adelanto en el comentario de lo que es este comienzo rápido después de terminar el partido en Belvedere, que Liverpool jugaba con el equipo del Globito, con Huracán del Parque de los Patricios. El centro que viene al área, va sacando como puede esa pelota silvestre al córner, rechaza Romero. Era tiro de esquina que va a jugar el equipo tucumano. Marina Inmobiliaria en Colonia 1577 y Arixo en Punta Gorda. Además 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo, Varila 2401-2126. El córner llegará sobre la guarida del portero Mauro Goicoechea, de los mejores arqueros que tiene el fútbol local, el fútbol doméstico. Tiro de esquina que va a jugar Joaquín Pereira. Está el equipo celeste y blanco con cheles blancos y medias blancas en el área. Centro que viene sobre el punto penal. La peinaron, no puede sacarla Leandro Sosa. Pero sale rápidamente Danubio de contra. Pero está metida para que vaya bueno. La pide Diego Piris. Sin embargo, se le va a perder afuera al hombre danubiano. Hay saque lateral defensivo por derecha. Y estás por construir o remodelar tu hogar. En Barraca 5 Esquinas podéis transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podéis pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barraca5esquinas.com.uy. Afirma tus derechos, firma por el plebiscito para aumentar jubilaciones y pensiones mínimas y la reforma de la gente. ¿Quién lo festeja, Matías? Anuncia USG 25 años, líderes en placa de exceso y perfiles de acero. Gol uruguayo en Portugal, Sebastián Coates marcó para el Sporting de Lisboa, que le ganó al Vizela 5-2 por la 18ª fecha de la Liga. El equipo es líder con 46 puntos de la Liga Lusa. Sacando la pelota en el fondo Danubio, por ahora no hay tarjeta, polaco. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. A correr por la banda derecha, Nicolás Rossi, la pide Diego Piris. Sin embargo, no puede Piris conectar. Sacando en el fondo finalmente Flores. Le pega largo el zaguero. A correr y a buscar la Valdía. Joaquín Pereira lo había adelantado. Goicoechea. El portero vestido de gris. El balón se va por encima del horizontal. Habrá saque de meta que va a jugar otra vez el equipo de la franja. Sale jugando Goicoechea por el costado derecho para Ancheta. La tiene Danubio, pelota atrás del piso. Vino para Romero. Ya se muestra para jugar con el Echevarne. Por el medio la pide Richard Núñez. Se conecta más atrás. Desde su cimiento con Goicoechea. Le pega al portero Danubio, le pega mal. La va recuperando finalmente Orihuela. Quería meter por el área. Otra vez anticipa, corta y refunda la jugada del Colo Romero. Romero que va a tirar por derecha. Se manda Danubio sobre tribuna sur. El balón tirado afuera. Y lateral que vuelve a jugar el equipo de Mario Saralegui. En todo Brasil el Robert se volvió loco y bajó todos los precios: platos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2000 artículos en Arenal Grande y Blandengues. Droguería Paisatú está en las Toscas y la calle Casi Mario Ferreira. Los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paisatú, más de 60 años a su disposición en el 092-788-069. Sí, Matías. Bueno, De Becky también para Leo, que apunte. De Becky 1. Castro tiene el 11. Sí. Estigarribia el 16. Sí. Flores el 2. Sí. Lagos 14. Orihuela 39. Paz el 3. Sí. Pereira el 10. Sí. Romero el 20. Sánchez el 5. Perfecto. Ya los tenemos a todos ya correctamente alineados, o por lo menos intentamos ir acomodando la ficha de este Atlético Tucumán, que no entregó la planilla oficial nunca. Va perdiendo la pelota, más allá que es un torneo amistoso.
pero creo que hay mucho en juego, ¿no? La gente, además, se le escucha, más allá del televidente o del hincha que está en la cancha, aquel que sigue la transmisión por radio por distintos motivos, por lo menos querer llevarle lo más justo y noble posible por parte de nuestro micrófono. Tocando y jugando con ella va Estigarribia, quería con Joaquín Pereira, picó Gianni, el balón que vendrá sobre el área, córner. Córner, Ancheta cierra justo. Habrá tiro de esquina sobre la cabecera del arco de la tribuna. Roberto Sosa y tribuna sur. Llegará el equipo de Argentina, el equipo de Cano de Tucumán. La corrida alemana líder en el mundo está en la Rica Rulemanex en su red de distribuidores Corrida Continental y la Rica Rulemanex 902-1773 en el Jardín y Extensiones Conar de Eibu. Acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aibu.org.uy Jardines. El centro viene sobre el área, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, anticipó el número 40, llegó para meter justo Gianni y justamente de cabeza parietal derecho se levantó el delantero argentino, quedó mal parado Danubio, desajustado, desatento en el juego aéreo y por ahí ganó Gianni. 1-0, 11 minutos. Atlético Tucumán 1, Danubio 0, Gianni de cabeza. Las pequeñas ventajas que no se pueden permitir en el área. No defendió bien Danubio a la salida del córner. Remisos, así estuvieron los zagueros danubianos. El arquero salió y quedó colgado del aire. Gianni se elevó y aplicó el frentazo para poner el 1-0. Gana Tucumán, gana el Decano 1-0. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12 para crecer. Estamos en 12 minutos y está perdiendo Danubio en el domingo Burgueño Miguel por 1-0. Sale Atlético Tucumán desde la posición Hábitat. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Los reportajes, ¿quién los presenta, Polaco? Ya lo conocés. Ya ganó Liverpool. Lo vamos a estar repasando con Matías Vallejo, los goles del partido que lo relató Fernando Martínez Casela. El abrazo grande para este querido amigo y felices de escucharlo otra vez en el aire, como siempre, en sintonía por Oriental. Estamos con la radio, con la más potente, esa voz que cruza mi país y el fútbol del torneo de verano, campeonato Río de la Plata. Domina la pelota por aquel costado Ancheta. Danubio quiere buscar el empate, entregando para Richard Núñez, la pide el Colo Romero, cambiará por izquierda para Leandro Sosa, recibe el capitán de Danubio, va el zurdo, se muestra por izquierda pidiéndole a Gonzalo Bueno, por el medio va Nicolás Rossi, sin embargo se arrepiente, rebobina el juego, echa hacia atrás, vuelve a empezar jugándola para Echevarne, la pide Silvestre, el zaguero levanta una pelota por el costado izquierdo, a picar y a buscarla, la pide Monseglio, vendrá para Monseglio, anticipa, no llega Bueno, se la van a tirar afuera Gonzalo, hay lateral que juega el equipo de la curva. Si un futbolista en plena temporada entrega mal una pelota, bueno, es producto de la pretemporada, no está fino. Ahora, las desatenciones no tienen lugar ni en la pretemporada ni fuera de la misma. Hay que estar atentos fundamentalmente a la hora de marcar. Falló Danubio, llegó el gol de Atlético Tucumán. Gran pisada de Richard Núñez, se lo llevaron por delante, infracción. El árbitro dice que será tiro libre, pero no saca tarjeta. La tarjeta de los uruguayos. Y hay que pensar, dijo Saraley en Danubio. Pensar ahorrar, pensar los supermercados de Tamisur. Se vendrá el tiro libre que va a jugar Monseglio. Conversa algo con Leandro Sosa. Está el zurdo, número 6. También está el ex nacional detrás del esférico. El portero de Becci, de buzo amarillo, vestido todo de amarillo mejor dicho. Se coloca en el primer palo tratando de acomodar la barrera. Estuvo en San Lorenzo. Iba a ser uno de los arqueros del equipo santo argentino. Sin embargo, en último momento, Insúa no lo tuvo en cuenta. Algo de eso leíamos. Y finalmente recaló y está siendo ya contratado por Atlético Tucumán. Vendrá ese tiro libre, le va a pegar Nicolás Rossi finalmente. Va Monseglio al área. Espera Echevarne, está Silvestre, el centro, va que centro, tiro al arco. Le pega lejos, desviado. El número 11 danubiano, saque de arco para el argentino. Sobrino informa edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. Sayago Sobrino vende, Sobrino respalda. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas. Todos los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Despeja violentamente tirándola a la tribuna el zaguero danubiano. Pelota fuera, lateral por derecha que va a jugar
Otra vez el albiceleste. La va a jugar allí el gigante del norte. Tirando una pelota más atrás para que la pide Romero. La tiene Nicolás Romero, el argentino, que juega para Atlético Tucumán, tocando para su portero de Beche. Levanta esa pelota arriba, a saltar y a buscarle la batalla aérea Facundo Silvestre. Gana el zaguero danubiano, pero la vuelve a reconquistar. Otra vez Castro, jugará para Orihuela, no. Se interpone, Danubio roba la pelota. Notable reacción ahora por izquierda para que venga Rossi. Se vistió por izquierda, de puntero, enganchó Rossi, probó. Le pegó de derecha lejos. Se va a perder el disparo del número 11 danubiano. Por lo menos la intención rápida. Salió a velocidad Danubio. Como siempre, seguro en Oriental, Leo Escudero. Seguro como ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Ilvana, una jugada interesante en lo colectivo del conjunto danubiano. Sale rápido, hace una transición rápida, defensa-ataque, juegan a la izquierda. Bien Rossi a velocidad, llega, intenta pisar el área y saca el remate. Por ahí el remate no fue el mejor, pero la jugada en la concepción colectiva de Danubio fue buena. ¿Qué andamos buscando, polaco? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Con Matías Vallejo, como siempre, alimenta el aire de noticias. ¿Qué sucedió con Liverpool y Huracán en la tarde de hoy en Belvedere, Matías? Informa Superbachelado Fácil del Deporte. Victoria de Liverpool sobre Huracán 3-2. Los goles del equipo de Alfaro, Matías Ocampo, Martín Barrios y Franco Nicola. Lo contó Martínez Casera, lo comentó en Radio Oriental. Nelson Foliati sacando la pelota por derecha, Ancheta la pide Bueno. Ahora Gonzalo se vino por derecha, Rossi pasó por el costado zurdo. Charley de camisa blanca, muy elegante el técnico de Danubio, que habitualmente uno lo veía de equipo deportivo. La va robando Atlético Tucumán rápidamente. Joaquín Pereira metió por el medio y la pide Orihuela, pero corta en el fondo Leandro Sosa. El capitán y lateral zurdo se ve, mete por el medio, calle central, buena pelota arriba para que vaya a buscarla Diego Piri. Corre el juvenil de Danubio, pelea por esa pelota. Se le va a perder afuera, finalmente no la consigue. El saque lateral defensivo, falta, dijo el asistente Alonso. O Portillo de aquel lado, ¿no? Tiro libre que va a jugar Atlético Tucumán. Siéntase dichoso, Gustavo, de dónde está usted en estos momentos y con los grados que tiene, porque en Alemania ya anunciaron que mañana no va a comenzar la fecha. Mainz Unión Berlín fue suspendido por mal tiempo. En estos momentos en Alemania hay menos 8 grados. La pucha, menos 8 grados, o sea que no comienza el fútbol en el país teutón por el tema clima. Domina y juega Atlético Tucumán por izquierda, la tiene Joaquín Pereira, el capitán del equipo albiceleste, con muchos jóvenes, hasta los técnicos, ¿no?, de este elenco tucumano, el decano, como se le apoda, Sergio Gómez, Fabio Orsi, también gente joven, conduciendo a este equipo que supo jugar copas internacionales hasta hace muy poco. Toca la pelota en el fondo, Rafael García, ¿no? Jugó en el fondo de esta institución, jugando alguna copa internacional, enfrentando a Peñarol en el campeón del siglo, si no recuerdo mal. Saldrá jugando por izquierda Lagos, la tiene Lagos, va otra vez el equipo tucumano, jugando para Orihuela que meterá para Estigarribia, todavía no viene el centro, la pelota al área, cerré la mía, el 19. Corta justo, sacando la pelota afuera. Llegó Ancheta, tirándola sobre tribuna sur. Estaba al caer el segundo, Escudero, seguro en Oriental. Seguro como allá los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Buen trato de pelota, muy buen trato de pelota, diría yo, por parte del conjunto argentino, que juega seguro, que mueve la pelota de izquierda a derecha, que busca los espacios y que intenta sorprender como ahora, golpeando la puerta para el segundo gol. Llegó bien Ancheta para sacar la pelota afuera. Después le pregunto a Matías, ¿qué edad tiene Diego Piris? El delantero de Danubio, sé que el otro día marcó un gol, se habló muy bien de él por parte de nuestros compañeros que estaban en la transmisión, allí Fernando Martínez Casela junto con Fernando Pérez, si no recuerdo mal, ambos hablaron muy bien de este chico, pero no sé la edad que tiene, por lo menos es una de las promesas que tiene este Danubio, sacando, nutriéndose permanentemente de las formativas. Balón que vino para Pereira, la tira el 10, allá la roba sacándola Richard Núñez, le pega hacia arriba el número 15 de Danubiano, no pueden hacer la contra, no llega Diego Pires, anticipa bien sacando la pelota Gonzalo Paz, la pide Francisco Flores, la pelota transita sobre el círculo central, va por bajo otra vez, toca para Pereira, enganchó, se mandó el 10 por derecha, la va pidiendo Gianni, el autor del gol, sin embargo Pereira se arrepintió, cambió el mapa, está para el segundo córner,
córner, apaga el incendio Silvestre, la va tirando al córner, cuando se incendiaba el área de Goicoechea, habrá córner que va a jugar el equipo de Cano. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500, los espera a las 24 horas, todos los servicios de ANCAP y 360, Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Cielo celeste con algunas nubes que parecen plumas blancas. A la distancia, en el horizonte, se va cerrando la tardecita, ya nochecita en Maldonado. En la península ya no se ve tanto transitar, tanta gente como teníamos en los primeros 15 días de esta temporada. Bajó notoriamente el tema turístico. Imaginamos que los fines de semana será cuando vuelve otra vez a nutrirse de gente desde Argentina o la misma capital del país. Pelota que va ganando por arriba otra vez el equipo tucumano. El balón se va a perder muy cerca del palo derecho de Goicoechea. Vuelve a anunciar. Otra vez por arriba ganando el albiceleste, Leo. Allí falló Danubio. Le ganó por arriba el equipo argentino. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Indudablemente Atlético Tucumán tiene un dinamismo superior al conjunto de Danubio. El equipo argentino se encuentra más aceitado. Se nota en el manejo de la pelota, se notan los pases que hace y en cómo está llegando a incomodar a la retaguardia danubiana, que a veces con buen acierto marca y en otras veces, como hace un ratito, cuando Facundo Silvestre llegó a quitar la pelota casi de rebote. Pero está mucho más cerca, en principio, Atlético del segundo que Danubio del empate. ¿Quién presenta el placar? Polaco. Lo presenta Simaco, uno más para atender. ¡Gol! Ya tenemos 21 minutos. Gana Atlético Tucumán 1-0. Gol de Gianni. A los 11 de comenzado el partido. ¿Gol de quién, Matías? Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. Y en España gana el otro Atlético en la hora del alargue. Lo hizo el español Rodrigo Riquelme. Por el empate el Madrid, el contragolpe, el abrazo que le dio Simeone al uruguayo, al profe Ortega, lo dejó chiquitito al profe del ir al Wanda Metropolitano. Queda uno, el Atlético de Madrid va a eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey, le está ganando 4-2. Falta cometida aquí en el Domingo Burgueño Miguel de Joaquín, de Richard Núñez sobre Joaquín Pereira. Se levanta el número 10, Ribeiro casi paternalmente lo abraza al volante danubiano como pidiéndole calma, tranquilos, un amistoso. Hay tiro libre que va a jugar otra vez el gigante del norte. Atlético Tucumán de grandes temporadas, por lo menos hace 4 o 5 años atrás, se metía con los copetudos del fútbol de América, jugando Copa Libertadores como también Sudamericana. Tenemos 22 minutos, con unas 1.500, 2.000 personas tal vez para ser bastante generosos en el estadio Domingo Burgueño Miguel. Después con Matías hablaremos algo de la selección uruguaya, sub-23 preolímpica y las noticias que no fueron buenas para Bielsa, ¿no? Lo de Olivera, que se tuvo que retirar, y después preguntarle qué novedades tiene sobre los lesionados. Una pena realmente, lo de Renzo Sánchez. A mí me dolía el alma cuando me enteraba por este chico, porque sabemos el sacrificio enorme que ha hecho para recuperarse después de la lesión de ligamento, de volver, de que Bielsa le dé la titularidad en esta selección y volver otra vez el otro día, por lo menos, a estar algo sentido y no jugar el segundo tiempo contra Banfield. Hay falta en ofensiva, el árbitro pita y marca para Danubio. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquina de Pando. ¿Qué andamos buscando? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Bueno, Gustavo, atención, atención, le va a dar algo, se va a morir en la cancha Simeone, ¿no? Se va a morir. El festejo del gol. No, entre el festejo del gol, faltando 3 minutos que ganaban por un gol, y se va a morir. Es el último día en la vida de Simeone. Estamos a 2 minutos de que fallezca Simeone. Gana bien el Atlético de Madrid a un merengue que no pudo. Valverde jugó 73 minutos cansado el volante uruguayo. Sí, tenía un golpe el otro día también en un tobillo, ¿no? Sí. Además venía de jugar contra el Atlético de Madrid con alargue incluido. Después el clásico ante Barcelona. Y bueno, ahora también a la cancha no es mucho, la verdad que es mucho. Sí, son seres humanos y les pasa factura. Te preguntaba a Matías, aprovechando ahora que había un offside de Gonzalo Bueno y el tiro libre para Tucumán, la selección uruguaya, las novedades a nivel sanitario. Bueno, Uruguay viajó esta madrugada. Renzo Sánchez está en el plantel, acaba de terminar. Atlético de Madrid eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey, le ganó
4-2 en el Metropolitano, figura Antoine Griezmann. Decía de Uruguay, viajó esta madrugada. Renzo Sánchez está en la lista, pero ayer a la noche confirmaron que 2 sparring estarán viajando: Joaquín Lavega de River y Mateo Peralta de Wanderers. Esto quiere decir que 24 horas antes de que Uruguay debute, es decir, el próximo martes, van a evaluar al 100% a Renzo Sánchez. Si no se recupera de la inflamación de la cicatriz de la rodilla donde se operó, seguramente quede fuera de plantel e ingrese no Lavega o Barrios. Por eso es que los llevaron, y bueno, lo sabido ya desde ayer a la mañana, la no presencia de Olivera lo pidió el equipo de Los Ángeles. Bueno, una lástima lo de Olivera, ni que hablar, ¿no? Después de hacer toda la preparación y no poder jugar por Uruguay. Y lo de Renzo Sánchez, lo que decíamos, ¿no? Esperemos que las novedades sean positivas. La verdad, hay que ligar en el fútbol, hay que tener suerte en la vida. Prepararte, entrenar, cuidarte, dejar muchas horas, dedicarte solamente para esto, y que después de lesionarte, recuperarte, estar casi un año preparándote para poder volver un día, volver y en un amistoso volver a resentirte. Por eso en el fútbol no solamente jugar bien, también cuidarte, también hay que tener algo de fortuna, por supuesto. La tiene Romero, Romero que carga para Bueno, la pide Rossi, el centro al área, sale el portero de Becci, se queda con ella abajo José de Becci, casi no aparece en escena Monseglio. No lo he nombrado casi nunca. Leo Escudero, seguro en Oriental. Seguro Comercial, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Sí, Manuel ha flotado en la cancha de un lado al otro intentando hacerse de la pelota para generar el fútbol de Danubio. Por ahora no lo ha logrado. Lo mejor de Danubio ha estado cuando ha ido por banda, por derecha, fundamentalmente con la subida de Emiliano Ancheta, y lo que ha intentado hacer Rossi por el sector izquierdo. Le falta un poco más de contundencia al juego danubiano. Está bastante bien parado de mitad de cancha hacia adelante, pero no gravita en la ofensiva. Falta, el árbitro cobró contra Justo Gianni, el hombre que marcó el gol que le está dando la victoria al argentino. Gianni para Atlético Tucumán 1, Danubio 0. Habrá tiro libre desde la posición Hábitat. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Le pegará Joaquín Pereira, se muestra Orihuela, la pide en el área, estiga arriba, sin embargo retrocede el juego. Atlético Tucumán, la pelota más atrás para Gonzalo Paz, Paz que juega para Federico Flores, la tiene Flores, Flores jugaba para Sánchez, Adrián Sánchez quiso cambiarla de frente, la pelota tirada por Lagos, lejos, estaba fuera, dijo el asistente de este lado. Ahí saque lateral por izquierda, sobre tribuna Dagoberto Pontes en la cintura del campo. Ya transitamos casi 28 minutos, lateral que viene para Monseglio, Monseglio que devolvía para Sosa, quedó corto, la perdió, va por la pelota Estigarribia, picaba pidiendo la Pereira, se muestra Orihuela, el balón vendrá para Orihuela, la robó y se viene para el segundo, va Atlético Tucumán, Pereira que corría, Orihuela que la pedía y sale Goicochea. Sale Goicochea al borde del área, abortando el peligro, cercenando las chances del equipo tucumano. Esas desconexiones en el medio de Danubio, esas imprecisiones hacen que Tucumán gane el medio campo y a velocidad se lleve la pelota de cara al gol. Diga que Goicochea salió muy bien, despierto podríamos decir, y fuera del área quitó la pelota en lo que seguramente iba a ser el segundo gol del equipo tucumano. Seguro Comercial, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Largo pelotazo para Nicolás Rossi que no va a llegar. Se equivoca en ese trazo largo Danubio. No llega juntándose. Por ahora Leandro Sosa no conecta con Rossi. Gonzalo Bueno con Ancheta. Por allí no pueden hacerle el 2-1 a los laterales de Atlético Tucumán. El árbitro dice que De Becci debe sacar de abajo, de la tribuna, Julio César Abadí. Se abren los zagueros para salir jugando en el área chica. Es una de las cambios en el fútbol, que eso hay equipos que lo aprovechan muy bien, que los zagueros se metan en el área y salir jugando desde el pie. Ahí los volantes se muestran, rotan, basculan, como se utiliza esa palabra en estos tiempos, y tienen la chance de encontrar algún espacio. Sin embargo, De Becci le dijo a los zagueros: afuera, váyanse. Largo pelotazo que va recorriendo la noche Fernandina. El pelotazo lo busca Estigarribia. Marca sacando el Ancheta, lateral derecho. Ancheta tiraba por el medio, la puede el Colo Romero. El que sí puede y se viene bien. Nani rebató el arco, Gianni rebató. Estaba inhabilitado cuando el número 40 está picante. La agarró en el vértice derecho del área, le pegó de zurda. No valía nada, pero nuevamente Gianni
está complicándole la vida por ese sector al equipo danubiano. Seguro, Escudero. Seguro, como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Vamos a olvidarnos que el hombre de Tucumán, Gianni, estaba en posición adelantada. El gran problema es que una vez más vuelve a fallar en el medio campo danubiano. Esta vez pierde la pelota Monseglio. No tienen la capacidad de reacción, de correrlos, de pararse adelante, de estorbar al hombre de Tucumán, que juega solo y llegan otra vez de cara al gol. O sea, Tucumán juega bien y crece en la cancha, pero también Danubio le está haciendo el campo orégano. Tiro libre, otra vez el árbitro pita y marca para el equipo argentino. Pita y marca que todos los electrodomésticos lo compras en Electro 5 Esquina de Pando. Si pica, se juega, sí se juega, se transmite. ¿Y dónde se transmite? En Oriental. La auténtica arraigo del fútbol, con todo lo que ha pasado en este campeonato de verano, con la selección uruguaya preolímpica preparándose para lo que será el debut ante Paraguay en Venezuela. Tiro libre que va a jugar el equipo albiceleste. ¿Usted escuchó ese término del campo orégano? ¿Lo he escuchado alguna vez? Porque se quedó ahí callado, como yo no lo escuché nunca, no sé, el campo orégano. No, sí. Se le hizo el campo orégano. ¿Y qué quiere decir? Claro. Fácil. Se le hizo Fácil. Claro. Que germinó, que floreció. Lo que pasa es que el polaco de orégano la pisa nomás. Sí. Claro. Es fértil, un lugar. La verdad, bueno, si buscamos sinónimos. Yo aprendo todos los días con ustedes, todos los días. Por ejemplo, se le hizo el campo orégano. Claro. Sí. Principalmente Vallejo, hombre de campo que ha plantado. Sí. Seguramente claro. Rastrillo, pala, Inda Mais. La va buscando en el área, sacándola a Núñez. La pelota quedó al borde del área. El remate al arco. Rebote y se va a perder al córner otra vez. Mucho, pero mucho más. El equipo tucumano sobre Danubio, que todavía está desordenado en el campo, desnorteado. Como que no puede acomodarse en el partido. Está incómodo. 31 minutos. ¿Quién presenta el placar? Presenta Simaco, uno más para atender. Que gana Atlético Tucumano 1-0. Gol de Gianni, el número 40, justo Gianni de cabeza. Puso la apertura. Hay tiro de esquina que va a jugar Joaquín Pereira. Sobre la tribuna sur, cabecera del arco de la Intendencia de Maldonado. Al primer palo. La va sacando como puede Chevarne. El zaguero la tira sobre el centro del campo. No aparece Piris, tampoco el pibe. La pelota está ahora a la deriva, por arriba, a ver quién la agarra. De cabeza la quiere jugar por el medio Sánchez. Adrián Sánchez jugaba por el sector derecho para que fuera a buscarla Joaquín Pereira, pero no pudo. Le roba Danubio y arranca por izquierda. Se manda Monseglio por este sector. Se frena Rosiera. Le pide Monseglio. Más atrás se arrima Leandro Sosa, pero Rossi insiste la individual. Y se equivoca otra vez Danubio. Un centro sin sentido y sin destino. Saque de arco que juega el equipo de Cano. Tintorería bien y lavado de cortinas con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aedo 2001 24080642. Retiramos y entregamos sin costo. Barraca Maldonado desde 1996. Materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas. 10% de descuento con Escotiabán. Barraca Maldonado. Gente que cumple. La pide Nicolás Romero, saca el zurdo del equipo tucumano jugando con Gianni. Dominaba el número 40, presionado por el hombre de Danubio. Protesta Tucumán diciendo, o el tucumano diciendo era pelota para mí. Sin embargo, Ribeiro le dio una mano a Danubio. Dice no, es para el equipo uruguayo. Tocan para Romero. La tiene Santiago el uruguayo. El Colo Romero que juega para Gonzalo Bueno. Y para que vaya Diego Piri. Quiere dominar el delantero danubiano, pero no puede. Saca con todo derecha hacia arriba. El balón va tomando vuelo. Se hace pájaro el Maldonado. Lo va sacando de cabeza otra vez Echevarne. Se abre Leandro Sosa. Tirará por el medio para que vaya Richard Núñez. Todavía no. Lo sale a presionar por este lado. El futbolista Estigarribia. Quiere escapar a la Civino para Richard Núñez. Domina la escena el número 15 con la mano la derecha. Le marca el pase para que vaya subiendo Echevarne. La tiene el zaguero Echevarne. Jugará para Ancheta. No. Prefiere cambiarla para Rossi. La domina en el pie derecho. Rossi la dominó mal. Se perfiló mal. Se acomodó mal y se sintió Rossi. Uy, qué feo. Quedó tomándose la rodilla, si no me equivoco. Y la tiene otra vez el equipo tucumano. Se manda de contra y el paraíso del contragolpe para el equipo albiceleste. Avanza con ella Romero. Nicolás Romero jugará para Adrián Sánchez. Amaga. Pelota al área. Vino para Estigarribia. Giró. Va a rematar. El disparo casi contra el clavo. Rebota. Se va al córner. Está sentido Rossi. El partido detenido. 33 minutos y medio. Opina en Oriental Leonardo Escudero. Seguro. Seguro como allá 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Yo más que desorientado a Danubio, mal parado o desordenado, lo veo lento de reacción.
lo veo sin reacción física para llegar a una pelota, para cubrir. Los más veloces son Rossi y Ancheta, lateral derecho y volante por afuera por la izquierda. También lo que no veo es alguien que se haga cargo de generar el fútbol en Danubio. Monseglio es un muy buen jugador que seguramente deberá ganar minutos y rodaje en Danubio, cosa que no pudo hacer en Nacional, pero hasta ahora no se ha hecho de la pelota, y como no la tiene Monseglio, no se genera fútbol en un Danubio que, insisto, lo veo lento y pesado y lento de reacción. Está caído Nicolás Rossi, la sanidad que ingresó con 10 momentáneamente Danubio. Quedó preocupado el banco danubiano, Mario Saralegui, la sanidad inmediatamente sobre el joven delantero de Danubio que está allí dentro del campo de juego. Van a tratar de retirarlo, esperemos que no sea nada. Allí quiso girar dominando una pelota después que pone el pie de apoyo y gira, ahí es cuando él queda algo sentido y no puede correr nuevamente para tomar la marca. Entramos en 35 minutos. El árbitro Diego Ribeiro que conversa con los hombres en el área. Al que rezongó fue a Leandro Sosa, creo. Le va a pegar el capitán del equipo tucumano, Joaquín Pereira. La pelota al área, la busca Gianni, que solo el 40 no pudo dominarla si no estaba el segundo. Otro centro más al área. Va Estigarribia, sale Goicochea. Se cuelga de esa pelota en los cielos Fernandino, sale el 1. Sabía que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League. Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Comida tropical en Durazno, sábado 10 de febrero en el Parque de la Hispanidad desde la hora 19 con entrada gratuita. Las mejores bandas del país en un espectáculo único. Invita Intendencia Departamental de Durazno. Veremos si sigue Rossi o no sigue Rossi. Vamos a esperar a ver. Mario Saralegui conversa con alguno de sus colaboradores. La saca Lagos. Pelota a la mitad de la cancha para Estigarribia. Se posteó bien el 19. Tocaba de primero un balón que no va a llegar Gianni. Hay saque lateral que va a jugar Ancheta. Tiene que resetear el modo o el módulo ataque. Danubio. Por ahora, aquí se vino el cambio, ¿no? Se vino Tizones, el hombre que ingresa. Se fue Rossi, no continúa. No señor, no sigue Rossi, sentido allí en el banco, ingresa Tizón. A ver, en este Danubio, en estos 36 minutos de Danubio, perder a Rossi por una lesión es una baja complicada, porque la verdad que dentro de lo que está haciendo Danubio, de lo mejorcito, de lo mejor, estaba haciendo la intención y la velocidad de Rossi por banda izquierda. Sí, coincido contigo, Leo. Totalmente de acuerdo. Veremos a ver si en ofensiva Tizón le puede dar otra cosa. El ex Cerro Largo también. Largo, pelotazo por izquierda para el rubio delantero. Corre, pero va llegando desde el fondo y sacando esa pelota. Lagos que va tirando sobre 3/4 de cancha. Ya otra vez se adueña del balón. Reconstruye con ella Richard Núñez. La cambia para Ancheta. La va pidiendo Santiago Romero. Se mueve Gonzalo Bueno. La pelota vendrá para Bueno. No. Ahí vino para Bueno. Toca de primera más atrás. Entrega para Echevarne. Danubio con la pelota busca empatarlo. Ya transitamos casi 37 minutos. Le van a quedar unos 8 o 9 minutos esta primera parte. Jugándola para Facundo Silvestre. Silvestre tiraba para Leandro Sosa. Trepaba al lateral de Danubio. Marca justo allí Monseglio. Lo nombro para marcar Monseglio. No lo nombro para crear. Más allá que en el fútbol actual todos corren, todos buscan. Pero uno suponía que Monseglio iba a ser la usina futbolística de este Danubio. Por ahora apagado el 10 del equipo de la curva. Ahora tiene Monseglio jugando más atrás y Danubio otra vez volver a empezar. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur, pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crespo, Alcerda, pinturas, automotriz, hogar, industrial y agrícola. Miguelete 1733. Le pegaba Estigarribia que tiene el arco siempre entre ceja y ceja, rebotaba y le quedó otra vez para Ancheta, retrocede con Richard Núñez, se meterá en el eje de la cancha, la cambia por izquierda, pelota sobre tribuna, Dagoberto Fonte, la bajó Tizón, la tocó de primera, no va a llegar Leandro Sosa, marca en el fondo sacándola Romero, el de Atlético Tucumán. Nicolás Romero jugó para Joaquín Pereira, el capitán y número 10, buen jugador, metió para Estigarribia, estaba en offside, tiro libre para Danubio. Danubio se equivoca en el medio, pierde la pelota, sí, está claro, y eso genera que Atlético Tucumán crezca en el campo de juego, pero también en favor del conjunto argentino que están presionando continuamente, van a los espacios, van a la pelota, no dejan que los hombres de Danubio jueguen con comodidad, y eso genera una y otra vez que el equipo tucumano llegue sobre la última zona defensiva danubiana. Ahí marca Richard Núñez tratando de cortar la salida, que no pudo ser rápida porque cuando le quiso poner velocidad Gianni, ya estaba Núñez atropellándolo por lo menos, hostigándolo, pero igualmente se viene peligrosamente con ella Joaquín Pereira, escapó de uno, pero el segundo Danubio perdió, pero le quedó otra vez el remate al arco y el disparo, se va a perder muy cerca, probó de afuera Adrián Sánchez, saque de arco,
que va a tomar finalmente el disparo fue de Nicolás Castro, el 11, le pegó de zurda, será saque de arco para Goicoechea, otra más para el equipo argentino. 9 Casa Simaco y en la 9 la mejor atención, el mejor precio, 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva, uno más para atender. Montevideo Hair, centro de implante capilar, implante con técnica Fui Zafiro, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo Hair. Consulta sin costo al 092 63 63 10. Pero qué calidad tiene Atlético Tucumán, el equipo argentino. Pinta con calidad, mayor pinturas en todo el país. Se viene a la carga otra vez la visita. A la carga le lleva Turil, cargo rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. 40 minutos tenemos del primer tiempo. Marca Tizón, que ingresó por Nicolás Rossi, que se fue lesionado. La tiraban sobre centro de la defensa de Danubio, pero va cortando otra vez con ella Silvestre. Juega para Tizón. Tizón dejará para Leandro Sosa. Y este va a cambiar por derecha para que vaya Ancheta. Pero no lo va dominando Emiliano Ancheta. Les dije 40 minutos. Allí, ¿quién presenta el placar de este partido? Lo presenta Simaco, uno más para atender. Ya los 11 del primer tiempo, Gianni marcó el único gol. Gana Atlético Tucumán por 1-0. Yaga jugó Liverpool ante Huracán argentino. El equipo de Parque de los Patricios lo relató Fernando Martínez Casera, lo comentó Nelson Foliati en Belvedere. La victoria del equipo de la Cuchilla. La tiene Romero, arranca Santiago Romero, el Colo tiraba sobre el área. No va a llegar por ahora Diego Piris. Lo han dominado. Lo han controlado sin problemas por ahora los zagueros al chico danubiano. Tiro libre en la mitad del campo, dijo Ribeiro, y es para Danubio. Giga Promo, 44 años, Catarata 6 días con entradas a parque, $369. Giga, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial y la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Repasamos más fútbol que tendremos este fin de semana. Matías Vallejo, las novedades, todo lo que tenemos previsto para las transmisiones de Radio Oriental. Matías, te escucho. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Serie Río de la Plata que tendrá mañana 17:45 en el Saroldi, a Unión César Vallejo a las 20 en el Francini, Defensor Sporting Rosario Central, y 22:15 en el Parque Central, Nacional Colo Colo. Sacará del fondo el equipo tucumano sin apuro. El portero de Becci vendrá ubicándola sobre el arco de espaldas a la tribuna de la pantalla que marca y que muestra el partido que se está jugando en estos momentos, como el resultado, el tiempo, dándole la imagen también a los 1.200, 1.500 hinchas que están apostados hoy en el Domingo Burgueño Miguel. En esta noche de jueves, jugando por la Copa Río de la Plata, domina y toca Garribia, jugando para Joaquín Pereira. Ya está en zona de tolerancia, campo rival. Lo sale a marcar Richard Núñez, lo espera Tizón. Lo duplica en la marca Danubio. La saca muy bien, purifica muy bien por izquierda. El capitán de Atlético Tucumán, jugándola para que vaya Nicolás Romero. Romero que subía, pero jugaba cortito para Adrián Sánchez. Y Sánchez toca para Gonzalo Paz. La pelota en el fondo, sale el albiceleste. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado Helvético Nuevo Elvicio, otro supermercado de Tamixur? Anuncia el campus de Maldonado, Deportivo Maldonado, Vasco da Gama, también 21:30. Toca y juega, ataca el equipo tucumano, va al albiceleste. La jugaron para Gianni, la soltó sobre el área. El árbitro detiene el juego, estaba adelantado por la izquierda el hombre argentino. Tiro libre que vuelve a jugar Danubio por el sector derecho. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 908-11-36. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Se va el primer tiempo con un Atlético Tucumán que gana y gana bien, con una resultado ajustado de 1-0, pero bien mereció algún que otro gol el conjunto argentino. Lento, pesado, anunciado, falto de reacción. Así es el fútbol de Danubio. Lo mejor en Ancheta cuando sube por banda derecha, lo mejor en Rossi, que ahora ya está en el banco de suplentes porque debió salir lesionado. No aparece Monseglio, no aparece el Colo Romero, que suele ser un volante explosivo. Entró bien Tizón reemplazando a Rossi. Presiona Monseglio, presiona Tizón, la saca larga el equipo argentino, pero ya la tiene Leandro Sosa en la cintura del campo, mitad de la cancha, juega cortito, entrega para Romero, el Colo que abre para Ancheta, Danubio que va buscando el empate, centro sobre el área, se acomodaba
pero se resbalaba Diego Piri, se anticipa otra vez el fondo. Allí Paz sacándola el zaguero de Atlético Tucumán. Ya la tiró para Gianni. Arranca por derecha, la va pidiendo Castro. La pide también para jugar con él Joaquín Pereira. Vino para Castro. Castro que llegó al área, la cruzó. No llega Gianni por poco, tampoco Estigarribia. Tuvo el segundo a los 44 minutos. Joaquín Pereira cruzó una pelota para Castro y Estigarribia. Casi canto en el final, el segundo del equipo argentino. Seguro en Oriental, Leo Escudero. Seguro, ya a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Cada vez que Atlético Tucumán agarra la pelota y llega a la última retaguardia danubiana, pisa el área o se aproxima a la misma, cada vez que llega da la sensación de que va a convertir un gol. Está muy lento Danubio, muy desacomodado en el fondo y en cualquier momento los tucumanos le van a mandar a guardar un segundo gol. Sacará del fondo otra vez el equipo dirigido por esta dupla Gómez Orsi. La tiran arriba, a presionar va Estigarribia. La perdió en el fondo Echevarne. Viene el centro, corría Gianni, Probana bien de cabeza el equipo danubiano por parte de Facundo Silvestre, la va jugando para Ancheta y para Ruchar Núñez, recibe el volante central, cambia por izquierda, casi sin mirar para Tizón, la pelota le pica y se le va. Lateral defensivo que juega el albiceleste. Flores te espera, conoce más en flores.com.uy, Intendencia de Flores, Seguro Uruguay, la marca líder en Corea en herramientas eléctricas y batería, Keyan, para la construcción, en la industria, importa y distribuye Seller Parrado, Sociedad Anónima. Ya sabemos lo que es ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la UF. SWAT, contigo con todo. Mucha temperatura, mucha humedad en el Domingo Burgueño Miguel el Maldonado en sí. Cielo encapotado. Hemos tenido buena parte de la jornada, pero no ha llovido, salvo algo ahí, una tibia llovizna, pero apenas, se disipó rápidamente hoy en el correr de la jornada. Ataca Ancheta, viene Ancheta, la pide Tizón, juega cortito para Gonzalo Bueno, la tiene Bueno que hace un rodeo, se mete por la calle central, lo espera muy bien parado. El equipo argentino resuelve mal, se frustra. El delantero de Danubio no tiene ideas, le achica muy bien el repertorio el argentino de Atlético Tucumán y se terminó. Se fue el primer tiempo con victoria del argentino por 1-0. A los 11 minutos Gianni, justo Gianni marcó el único gol. Gana Atlético Tucumán 1-0 a Danubio. Me adelanta el título de su comentario Leonardo Escudero. Seguro. Seguro, como ya a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. No queremos ser malos, no queremos ser drásticos, porque en fútbol nada es permanente. Todo lo que parece puede cambiar en abrir y cerrar de ojos. Pero un mal primer tiempo de Danubio que no ha tenido respuesta física y lo que es peor, no ha tenido respuesta futbolística. Superado en todo momento por Atlético Tucumán. Está claro que los equipos argentinos habitualmente tienen un ritmo bastante superior a de los equipos uruguayos. Algunos más, algunos menos, pero tienen un ritmo superior. Juegan con un cambio puesto más elevado que los nuestros. Y hoy, en plena pretemporada, en el campo de Maldonado, no fue la excepción. Atlético Tucumán jugó a otro ritmo, jugó con la pelota bien mandada, segura, dándole buen destino, llegó al gol y pudo haber llegado a algún que otro gol más. En el primer tiempo, si decimos que hubo un solo equipo en el campo de juego, y tal vez seamos muy drásticos, tal vez seamos malos, pero estamos ajustados a la realidad. Atlético Tucumán dominó a placer el primer tiempo, debe mejorar y mucho Danubio de cara al segundo tiempo. Así nos guía en su comentario, que llegará en un ratito nada más nuestro compañero Leonardo Escudero. El tablero informativo de Matías Vallejo para darme una vueltita antes de descansar un ratito y volver para el segundo tiempo, Matías. Informa Superbachelado Fácil del Deporte. En el fútbol internacional se destacó la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid 4-2 por los octavos de final de la Copa del Rey. Sigue el colchonero afuera el equipo merengue. Hoy clasificó el Barça, le ganó a Unionistas de Salamanca 3-1 en Copa, en la Supercopa de Italia. Napoli le ganó a la Fiorentina 3-0, es finalista mañana. Van a jugar en el otro encuentro semifinal Inter y Lazio. Todo el fútbol, todas las voces en la más potente, en Oriental, la radio que llega, por supuesto, con Red Oro, todo el país, pero también estamos en el mundo por internet. El abrazo enorme a todos los amigos que se comunican habitualmente con todos nosotros. Nosotros volvemos, estamos a mitad de camino, se ha terminado el primer tiempo. Leo Escudero comenta, analiza, nos guía, nos transporta a lo que ha sido este primer tiempo y esta victoria del equipo argentino. En un ratito nada más volvemos, gracias. Por Oriental y para todo el país fue el relato de Gustavo Rodríguez. Vinos Rosés, vinos Rosés.
conocer. Otra gran voz oriental. Están despidiendo de la serie Río de la Plata, tanto Danubio como Atlético Tucumán. Está ganando el argentino por 1-0 a primera hora. Liverpool le ganó a Huracán en Belvedere. 3 goles contra 2 por la noche, 22-15. En el campo jugarán Vasco San Lorenzo. Probaste los nuevos condimentos Emigrante, son los únicos con Abre Fácil. Condimentos Emigrante con gusto a lo de antes. Golazo de confitería Banzai de Pando. Para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Tu iglesia te necesita para seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados, para seguir sembrando semillas de esperanza. Escribí un WhatsApp al 094-120-770. Viajá por el mundo protegido por Universal Assistance, la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Parrillada y restaurante La Marañada Delivery, 2409-2517, La Marañada, Riviera y Requena de Primera División. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. El 10 de tu equipo siempre tiene un plan, como vos, que con Antel tenés 70 gigas por 840 pesos por mes. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur, desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenías que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos. Identidad digital, app y mucho más. Vaya donde vayas, cae bien, caíte con un Rosés. Y ahora llegó el comentario del primer tiempo de Leonardo Escudero. Ayala es seguro, el repuesto seguro. Galicia y Yaguarón. En el primer tiempo, Atlético Tucumán, el equipo argentino, el decano de Tucumán, le gana a Danubio y le gana bien. Lo ha superado no solo en tanteador, 1-0, sino en funcionamiento y en rendimiento. Pero atención, nada para preocuparse, sí para ocuparse en cuanto a Danubio se refiere, porque tiene un buen cuerpo técnico con Mario Saralegui a la cabeza, que tiene claro Mario a qué quiere jugar, cómo quiere jugar, qué pretende de sus jugadores y de sus equipos, y tiene fundamentalmente una gran virtud que reconocemos en Mario Saralegui, que sabe sacarle el jugo a sus planteles. ¿Esto qué quiere decir? ¿Danubio jugó mal? Sí, jugó mal. No ha encontrado un rendimiento acorde a lo que uno supone a jugadores de trayectoria, como puede ser Santiago Romero, como puede ser el mismo Monseglio, que es muy joven, pero que viene de jugar en Nacional, donde no tuvo muchos minutos, donde no agarró continuidad. Hoy Monseglio no apareció. Uno supone que debe ser el conductor, el que genere el fútbol, el diferente, el distinto en el conjunto danubiano. ¿Por qué uno supone eso de Monseglio? Porque tiene todas las herramientas para hacerlo, porque es distinto, porque maneja bien la pelota, porque juega de cabeza levantada, porque tiene buena visión de cancha y buena visión de juego, pero hoy no apareció. ¿Esto qué es? ¿Para preocuparse? No, es para ocuparse. No solo de Monseglio, sino que del resto de los futbolistas danubianos que hoy, si bien estaban medianamente ordenados dentro del campo de juego, se los notó, vuelvo a decir, a riesgo de ser pesado, se lo notó a Danubio lento, se lo notó a Danubio pesado, se lo notó a Danubio sin variantes en el juego, se lo notó a un Danubio muy anunciado, que aparte estuvo impreciso a la hora de jugar alguna que otra pelota en el mediocampo, donde el conjunto tucumano presionó y supo robar la pelota, atacando los espacios, atacando a la pelota, atacando a los jugadores danubianos, para que no jugaran, digamos, tranquilos, y de ahí generar y llegar sobre la última retaguardia del conjunto de la curva. Pero lo preocupante no es intentar dar un pase y darlo mal, porque de repente en esta pretemporada, bueno, los equipos no están todavía finos, aunque es bueno decir que si bien Atlético Tucumán y Danubio ambos están de pretemporada, al conjunto argentino
al equipo dirigido por Gómez y Orsi se lo vio mucho más fino, se lo vio mucho más elegante en su fútbol, manejando bien la pelota con ese otro ritmo que nosotros les decíamos hace un ratito. Es bueno reconocer y saber que los equipos argentinos por lo general tienen un ritmo diferente al de los uruguayos. Algunos son muy veloces, otros un poco más veloces, pero suelen jugar con un cambio puesto más arriba que los uruguayos. Y hoy, en esta pretemporada, se vio al conjunto tucumano más afinado, más ensamblado, más aceitado que el conjunto de Danubio, que si bien pudo estar bien parado en el campo de juego, insisto, no tuvo variantes, se lo notó lento, se lo notó carente de ideas, al punto tal que el conjunto tucumano, el equipo de Atlético Tucumán, al minuto 11, a la salida de un córner desde la izquierda, sobre el arco, que da la espalda a la Intendencia Municipal de Maldonado, mete una pelota sobre el primer palo, no defiende bien la saga danubiana, por allí desatentos, por ahí remolones a la hora de intentar cortar de cabeza el envío aéreo. Goicoechea, para nuestro gusto, el muy buen arquero danubiano, uno de los mejores del torneo pasado, no salió bien, por ahí calculó mal, y uno de los mejores jugadores que ha tenido el equipo de Tucumán, Gianni, el número 40, saltó impecable prácticamente en el primer palo, peinó la pelota de izquierda a derecha y la metió en el segundo palo. 1-0, bien para Tucumán, porque aprovechó la salida de una pelota quieta en un córner y porque también supo aprovechar eso que le decíamos, la lentitud, si usted nos permite la expresión, de la marca del fondo danubiano. Bien, Danubio perdía 1-0 a los 11 minutos, tuvo tiempo de sobra para intentar encaminarse en el juego de este partido, pero sin embargo, cada vez que Danubio quiso hacerse de la pelota, no pudo, porque Atlético Tucumán estuvo encima de la jugada. Nunca jugó cómodo Danubio, siempre se vio un conjunto de la franja complicado, se vio un equipo de la franja, no sé si decir aturdido, pero que no estaba cómodo en el campo de juego, cosa que sí estuvo cómodo Atlético Tucumán, que nunca se vio sorprendido, nunca se vio superado por el conjunto de Saralegui, nunca se vio en apuros, nunca se vio en apretos al conjunto de Atlético Tucumán. Lo mejor de Danubio estuvo, porque a ver, dentro de las cosas malas, podríamos decir, de Danubio, hay cosas que están buenas. Por ejemplo, la salida de Emiliano Ancheta por el lateral derecho, que fue prácticamente salida de continuo para Danubio. Empezó muy bien y fue como bajando, como cayendo, digamos, en esa incertidumbre, en esa falta de juego colectivo del conjunto danubiano. Emiliano hizo un buen partido, fue subiendo, intentó llegar. Vuelvo a decir, no apareció Monseglio, pero no le quiero cargar las tintas a Manuel, porque por ejemplo un jugador como Santiago Romero, como el Colo Romero, un tipo de mucho recorrido, de mucho trajín en la mitad del campo de juego, de mucho dinamismo, hoy no tuvo ese dinamismo, no pudo aportar, no pudo llegar. Bueno, que suele ser Gonzalo, el 18, Gonzalo Bueno, que suele ser un jugador claro, con la pelota en los pies, no estuvo claro, no pudo aportar en ofensiva. Por allí lo mejor de Danubio en el medio estuvo en los pies de Richard Núñez, que prácticamente estuvo solo a la hora de marcar, de desdoblarse para un lado y para el otro, y lo mejor de Danubio en ofensiva, lo marcamos en reiteradas ocasiones del relato de Gustavo Rodríguez y de nuestro comentario, no solo estuvo en la salida de Emiliano Ancheta por derecha, sino en lo que hizo Diego Rossi mientras estuvo dentro del campo de juego por izquierda. Veloz, abriendo la cancha, buscando llegar para desbordar y meter un centro atrás, para jugar una pelota atrás o para pisar el área y sacar un remate. En una, tuvo una jugada muy interesante, Danubio, un movimiento colectivo muy lindo, muy rápido, muy veloz, de mitad de cancha hacia adelante, con Rossi como ariete, como punta, abriendo la cancha, haciendo diagonal, pisando el área, sacando el remate. Por ahí el remate no fue el mejor, se fue bastante arriba del horizontal, pero la jugada colectivamente hablando y esa transición rápida y ese ser incisivo de Rossi demostró que es uno de los mejores jugadores que ha tenido Danubio, pero en esta pretemporada le tocó salir sentido. Y les decíamos en el transcurso del relato de Gustavo Rodríguez que para este Danubio, para estos primeros 45 minutos de Danubio, perder a Rossi por lesión era perder a uno de los futbolistas más incisivos del conjunto de la franja. Pero atención, que en estos primeros 45 minutos, más allá del gol de Atlético Tucumán, cada vez que los tucumanos presionaron, cada vez que jugaron la pelota, por virtud propia o por errores de Danubio en la zona de mitad del terreno de juego, llegaron al borde del área de Goicoechea, pisaron el área de Danubio, siempre con peligro, siempre. Después del 1-0 siempre nos quedó la sensación que cada vez que Atlético Tucumán iba en busca del arco de Goicoechea tenía la chance cierta de convertir. Pelotas que pasaron cerca de los postes, alguna intervención de
de Goicoechea, siempre estuvo Atlético Tucumán en posibilidad, en posición de marcar un segundo gol. Y la verdad, de Danubio, hablar de jugadas de gol es inexistente. No tuvo Danubio jugadas de gol porque no generó. Es imposible ofender al equipo rival, intentar lastimarlo si no colocan una pelota al borde del área, o por afuera de un lado o por afuera del otro, o ensayan aunque sea un remate de corta o media distancia. Danubio en estos primeros 45 minutos careció de fútbol. Danubio en estos primeros 45 minutos careció de ideas. Y atención, lo que les decíamos hace un rato, en el fútbol nada es permanente. No se gana siempre ni se pierde siempre. En el fútbol, lo que ahora está mal, en el entretiempo, con un tirón de orejas y corrigiendo, puede cambiar para el segundo tiempo. O lo que está muy bien en el primer tiempo puede decaer para el segundo. O sea, nada es permanente. Por eso les decíamos, ¿es para preocuparse lo de Danubio? No, es para ocuparse, porque aparte Mario Saralegui, lo que decíamos al comienzo, es un tipo que tiene claro cómo manejar sus planteles. Y Danubio tiene un plantel muy rico, que seguramente le va a dar mucho resultado a lo largo de la temporada. Allá el 6 de marzo el objetivo será Wonders por Conmebol Sudamericana y por supuesto a partir del 16 de febrero el torneo local. Pero atención, Danubio debe y puede mejorar, como le decían en la escuela, ¿se acuerdan cuando andaba en el boletín? Debe y puede mejorar fulanito, regular para arriba, y yo le diría que lo de Danubio fue regular para abajo. La verdad que no me gustó el primer tiempo de Danubio. Insisto, no es definitivo, porque reconozco una y otra vez un buen plantel, rico en futbolistas, de talento, en algunos de mucho despliegue físico, en otros de gran dinamismo, y reconozco en Mario Saralegui y en su cuerpo técnico con Rubén Paz, allí, minero que le digo, una gloria del fútbol, un cuerpo técnico que le puede sacar jugo a cualquier plantel. Insisto, lo de Danubio es para ocuparse, para trabajar, para ajustar. Es pretemporada, está claro, pero en esta pretemporada igualmente se vio la diferencia en favor de los tucumanos. Aguardamos el segundo tiempo, optimistas de que Danubio pueda mejorar en campo y llegar al empate. Igualmente, el resultado, yo sé que siempre es importante ganar, porque en fútbol lo que importa es ganar, usted estará de acuerdo con nosotros, pero lo medular para nuestros equipos, hacemos el foco en Danubio porque es un equipo uruguayo, por más que Atlético Tucumán ya les dijimos que jugó bien, que fue aceitado, que anduvo bien, lo medular es encontrar funcionamiento para el conjunto danubiano de cara a lo que se viene. Fue el comentario del primer tiempo de Leonardo Escudero. Ayala es seguro, el repuesto seguro. Galicia y Yaguarón. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Gustavo Rodríguez. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vino Rosés. Otra gran voz oriental. Se viene el segundo tiempo, hay movimientos en el banco de Danubio, estamos observando, reitero, no hay una versión prolija en esta clase de partidos, hablando de las variantes, de los cambios, no está todo muy claro. Ribeiro, el árbitro parado en la mitad de la cancha, da alguna indicación, está el asistente Marcelo Alonso conversando, se vienen los cambios, pero no, esto sucedió al comienzo del partido, ¿no? Cuando Atlético Tucumán nunca entregó su planilla, nunca tuvimos la formación oficial. Bueno, se vienen 3 o 4 cambios en Danubio, voy a tratar de ir acomodándome. Se viene Pintos con el número 23 en Danubio. Vamos a ver otro más que está apareciendo en escena. Mirá, estoy observando a ver. Gustavo. Sí. Ingresó el 8, Cristian Tizón ya había ingresado. Tizón ya había ingresado. El 29. Bueno, no lo tengo en la planilla el 29. Sí, por eso le digo. Es muy desprolijo todo. El 5, Facundo Millán. Sí. Y el 23, Ignacio Pintos. Exacto. Pero el 29 seguramente tendremos que ir hasta el banco a preguntarle a Saralegui. No, pero a ver quién es el... Acá lo tengo, mire. Ingresó Ignacio Pintos. Sí. Juan Millán. Sí. Cristian Franco. El 29. Facundo Silvera. Y Joaquín Fernández. Sí.
Bueno, eso no lo tenía, ¿no? Ahí va. Facundo Silvera, ¿qué número tiene? Facundo Silvera, déjeme ver. Espere que tengo que ir a la otra planilla. Facundo 7. El 7, Facundo Silvera. ¿Y Franco, el 29? 29. Perfecto. Me está faltando, o sea, son 3-4 cambios. Estamos en pleno segundo tiempo y estamos acomodando nuestra planilla, ¿no? Porque así es bravísimo. 1 minuto de juego. Mirá, Gustavo, por lo que vi, no está el Colo Romero, Santiago Romero, no está Gonzalo Bueno, no está Diego Piris, no está Manu Monseglio y bueno, no estaba Rossi. Y Richard Núñez salió. Núñez también. Bien, 5 cambios entonces más el de Tizón. O sea, vamos acomodando. Facundo Silvera, Ignacio Pintos, Franco y Millán. ¿Me está faltando alguno más? Ferreira, nos dijimos. No. ¿Cuál? Ferreira, puede ser que hayas dicho, Mati, del 22. ¿No? Los que ingresaron. ¿Quiere ir de vuelta? Silvera el 7. Ignacio Pintos. Sí. Juan Millán. Sí. Cristian Franco. Sí. Facundo Silvera. Sí. Y Joaquín Fernández. Ah, ese me faltaba. ¿Qué número tiene Fernández? Joaquín Fernández, 9. Aquí ataca Atlético Tucumán, va por la pelota y el remate al arco. Va quedando en las manos del portero Goicoechea. Disculpe la desprolijidad de la audiencia, que seguramente se preguntarán cómo puede ser que apenas ya en 2 minutos de comenzado el segundo tiempo, nosotros todavía no teníamos los cambios. Es así, lamentablemente no ha habido una buena coordinación. Pelotazo largo, digo, de la organización, ¿no? El pelotazo largo sobre el área, sale el portero de Atlético Tucumán de Becci. Pintos a la cancha, Joaquín Fernández, el ex Cerro Largo, lo mismo que Facundo Silvera, Cristian Franco y Juan Millán son los cambios. ¿Qué quiso hacer con esto Saralegui? Simplemente rotar, darle más fútbol a los que todavía tal vez no habían tenido tanta participación. Escudero, seguro en Oriental. Seguro como ya a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Me da la impresión que más que rotar y darle minutos, lo que busca ahora es funcionamiento, porque está sacando, sacó del campo de juego a aquellos futbolistas que nosotros marcábamos, Gustavo, que no habían rendido, ¿no? El caso de Monseglio, lo de Seba Romero, lo de Bueno, lo del mismo Piris. Creo que de los que salieron, el que salió por lesión, Rossi, es el que estaba jugando mejor. Tizón entró bien en su lugar, pero después Danubio no ha encontrado funcionamiento. Insisto, no quiero ser pesado, pero Danubio fue un equipo lento, anunciado y sin variantes técnicas o tácticas. Tal vez ahora es lo que busca Mario Saralegui con los cambios. La busca Joaquín Fernández, el remate al arco. Buscaba sorprender. Tizón era finalmente el que remataba. El número 8. El disparo se va a perder muy lejos, desviado. Habrá saque desde el arco que va a tomar otra vez el equipo decano del fútbol argentino. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene ayala.com.uy. Pero qué jugada, se mandó créditos directos. Con tu tarjeta de ahora podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutá de este beneficio y mucho más. Sentite bien, uruguayo. Tenés tarjeta de... Decía decano del fútbol argentino, del fútbol tucumano. Arriba para saltar Estigarribia. Peinaba una pelota que va cortando. Finalmente en el fondo Chevarne para Danubio. Se descuelga por izquierda, trepa por aquel costado Leandro Sosa. Se frena Sosa, va sobre tribuna sur. Se arrepiente, mete sobre el centro del campo un balón para que lo domine. Buscándolo Tizón. La busca Joaquín Fernández. El remate al arco. Llegaba de frente para disparar, intentando acomodarse Facundo Silvera. Se va quedando con ella finalmente otra vez el arquero tucumano. Ya dueña de la pelota, la embolsa en su pecho amarillo. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas. Tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Ya tenés tu Mastercard Brow débito. Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano, Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por eBrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Llegando a los 5 minutos del segundo tiempo, está ganando el elenco argentino, el elenco tucumano. A los 11 minutos Gianni marcó el único gol del partido. Va a venirse otra variante en Danubio, Se vendrá otra variante. El número 27 va a ingresar. El número 27 va a ingresar en Danubio. Bueno, otro cambio más. Tenemos que acomodar otra vez toda la planilla. Argüello, Gustavo, Argüello, el 27. Y se viene Argüello. Se va Emiliano Ancheta. Ancheta, ¿no? Sí. Se va Ancheta. Ahí está. Se va Ancheta, se viene Argüello.
Es otra variante que realiza Mario Saralegui, que busca empatar el partido. Hay que pensar, dijo Saralegui. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Con la pelota Estigarribia, juega para Joaquín Pereira, la pide Orihuela, rebota, pero hay falta. Infracción, queda en el piso, sentido. Finalmente, el hombre que iba a esa lucha sobre la pelota, creo que era Facundo Silvera el que caía, no. Finalmente en el piso está Silvestre. Tiro libre, el zaguero quedó muy sentido. Tiro libre que va a jugar en el fondo Goicoechea. Lo gana Atlético Tucumán 1-0. Estamos con Oriental. La radio, como siempre, genuina, noble, acompañándolos, llevándoles todo el fútbol de este verano 2024. Más auténtica imposible. La pelota en el círculo central. Esférico que va dominando la mitad de la cancha. Adrián Sánchez. No ha hecho variantes por ahora. La dupla argentina, Sergio Gómez y Fabio Orsi, los técnicos del equipo celeste y blanco. Corría por derecha buscando esa pelota Agustín Lagos. Se le va a perder a un lateral. Es saque de costado, dijo que rebotaba en Tizón. Devuelve con sus manos el argentino. ¿Dónde está la tijera? Yo la dejé acá. Yo se la di al polaco para que... ¿Dónde está? Ah, está acá. Bueno, no me hace. Le presto la tijera, devuélvamela. Bueno, hay divorcio hoy, ¿eh? Se termina la pareja al arranque del año. Ahí domina Estigarribia. La pide Joaquín Pereira. Va a desbordar por derecha. No puede. Se cae el delantero. Dijo el árbitro que otra vez lateral que va tomando Leandro Sosa. Sosa que va jugando para que domine Cristian Franco. Allí dominaba la pelota Franco. La pide Pintos. Roba y saca hacia arriba otra vez el albiceleste. Devuelve como viene Silvestre. Desprolijo el comienzo del segundo tiempo. El equipo argentino tampoco tan fino como en el primero. Veremos si sigue con esa firmeza defensiva. Y si Danubio puede despertar. Por ahora es simplemente intenciones lo del equipo de Mario Saralegui. Leandro Sosa se refugia más atrás con su compañero Echevarne. Echevarne más atrás para Goicoechea. En el área del equipo danubiano. Arco de espaldas al placar sobre la tribuna. Julio César Abadí tocando para Leandro Sosa. Dispara un remate cruzado para que vaya Joaquín Fernández a la pelea cuerpo a cuerpo. Con la marca de Romero, Nicolás Romero. Sale el portero tucumano. Lo saben los jugadores y hacedores, el secreto está en la constancia. Matambrito, la constancia. Por envío de carta, carga su encomienda. Tunil Cargo, rápido, seguro, puntual, lo envías hoy. Lo reciben mañana. Tunil Cargo. Argüello con el saque lateral. Bueno, y se vienen más cambios, ¿no? Traigan hojas. Sobran cambios. No me da casi la planilla. Y Danubio también mete otro cambio. Creo que se viene el 21 en Danubio. Vamos a ver. Sí, el 21. El 21 en Danubio. Sí, el 21. Y en Atlético Tucumán se van varios también. El 21 es Francisco Martí Corena. Bien, Martí Corena entonces. Vamos a ver quién se retiró en Danubio. Bueno, y en el equipo tucumano medio cuadro. El 6, el 14. Se va el 14. Y bueno, vamos a ir prolijando un poco. Polaco, voy contigo. En 9 minutos tratamos de ir corrigiendo por acá. Colegio Liceo Sagrada Familia Educar y Evangelizar en un clima de familia es nuestra misión. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, Casa del Constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Sí, Matías. Se fue Sosa cuando entró Martí Corena en Danubio, ¿correcto? En Atlético Tucumán ingresó el 6, Gianluca Ferrari, el 23, Sergio Ortiz, y el 9, Mateo Bajamich. Bajamich, perfecto, el 9, Bajamich entonces. Y que se fue el 19, Estigarribia, se fue Nicolás Castro, me está faltando otro de los que se retiró en el equipo tucumano. El 14, Lagos. Se fue Lagos. Sí, el 14. ¿Es el otro entonces? Sí. Bien. Acá hay falta en ofensiva. El árbitro Diego Ribeiro pita y marca tiro libre que va a jugar el albiceleste. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquinas de Pando. Está en el piso sentido. Se va recuperando lentamente uno de los hombres de Atlético Tucumán. Es el número 20 el que estaba allí recuperándose. Tiro libre que va a jugar el elenco gigante del norte, como así también se le apoda. Le pegará en el fondo Gonzalo Paz. Se adelanta
el corpulento zaguero argentino. Al borde de la cancha está Mario Saralegui, alentando, arengando, a ver si el equipo despierta. La baja y la domina finalmente Argüello pidiéndola por derecha. Millán que dominaba, soltaba por izquierda. Trepará por ese lado pidiendo el balón finalmente Martí Corena. Martí Corena que avanzaba, tiraba hacia arriba, una pelota que vuelve otra vez a cortar en el centro del campo. Sánchez se viene con ella tocándola para Ferrari que dominaba. Anticipa otra vez y va Danubio por izquierda. Mano de un hombre tucumano, dijo el árbitro. Repone Danubio por el sector zurdo. Y usted reponga su nuevo repuesto original en Jaguar, una importación, distribuidor oficial Chevrolet. Habrá otro tiro libre que va jugando Danubio, desperdicia, dilapida una buena chance. Sin embargo, vuelve otra vez a pedirla Joaquín Fernández. Se muestra sobre el sector medio para jugar con el Millán. Corta y roba la pelota, reconstruye por el medio Joaquín Pereira. Domina el 10, toca cortito con Sánchez, devuelve por izquierda. Por allá la pedía Ortiz, sin embargo, cortó Danubio, salió disparado. Arrancó el número 27 con esa pelota Argüello. Metió sobre el área, rebota. La busca otra vez Argüello. Dominó, quiere escapar. Toque cortito. Vino sobre el área mostrándose Joaquín Fernández. Jugó más atrás para Silvera. Silvera que meterá otro centro. Quedó corto, quedó ahí nomás. Y entraba por el medio. Pisando fuerte. Buscando esa pelota. Franco, sin embargo, abajo. De Becci. El portero controla. Pasate a la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CBT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles, financiada con tasa cero. Y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Neumáticos Cooper, te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es. La nueva promo de neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Con el pelo platinado, varios jugadores de Danubio. Son muy similares a la distancia, ¿no? Hay saque lateral que va a jugar Atlético Tucumán. Las manos arriba para devolver a Ortiz. Ortiz que tiraba para que arranque por ella. Gianni la tenía Gianni. La va cambiando por aquel sector. El que buscaba era Ferrari, no podía. Saca Danubio en el fondo. La va dominando y sacando por el sector zurdo Martí Corena. Martí Corena tocándola para que vaya por el sector izquierdo. Otra vez Argüello, la pide Millán. Domina y sale del fondo el equipo de la curva que está perdiendo 1-0. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. Sueño sigue intacto, Banco del Seguro del Estado. Aseguradora oficial de la Celeste. ¡Vamos, Uruguay! Con toda la pasión estamos por Oriental. Con la pasión de Proquimur desde 1981. ¿Y quién presenta el placar, polaco? Lo presenta Simaco. Uno más para atender. 13 minutos tenemos ya del segundo tiempo. Gianni a los 11 minutos. El delantero tucumano de gol con golpe de cabeza puso la apertura del partido. Lo está ganando el equipo argentino. El balón en el área de Becci. Saca el 1 del equipo de Atlético Tucumán. El elenco va argentino jugando sobre aquel costado. Allá dominando, la intentaba por allí Bachmann. Dominando la pelota, dije cualquier cosa, Bajamic. Dominaba la pelota Bajamic. Se la perdía, se la robaban, se la afanaba un hombre de Danubio, pero el árbitro cobra falta sobre Tizón. Habrá tiro libre por izquierda. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur, mejor relación precio-calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado. Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del Sur, lo diferente marca la diferencia. Varela Inmobiliaria en Colonia 1577 y anexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo a Varela, 2409-8591. Y yo me entiendo la letra, ¿no? Con los cambios y sale uno, entra otro. Hay tiro libre que va a jugar Danubio. Pelota que vino sobre el área, rechaza bien Flores. Le pega hacia arriba el zaguero. La va consiguiendo otra vez Danubio por el sector medio. El equipo de la franja cargará por derecha para que vaya trepando por ese balón intentando Ignacio Pintos. Pintos que se arrepiente a meter el centro. Juega más atrás, entregando para Argüello. Argüello más atrás para Echevarne. La pide el portero Goicochea, que abre sus brazos en la media luna diciendo que el equipo se abra. Justamente buscando lateralizar por aquel costado. Avanza con ella Facundo Silvestre. Cambia por izquierda. Picaba buscando ese balón Cristian Franco. No podía Franco. El que la baja finalmente es Tizón. Engancha Tizón. Encarga la marca de un hombre argentino. Meterá otra vez para Franco. Hay falta en ofensiva. Dijo el árbitro que hay tiro libre que va a jugar otra vez sobre el costado derecho. El albiceleste. ¿Qué andamos buscando, polaco? Otro producto de Minas Importaciones. Minasimportaciones.com.uy. Y se viene a la carga el equipo de Gómez y Orsi. A la carga les iba Turil, cargo rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Ya relató Fernando Martínez Casela, ya comentó Foliati la victoria de Liverpool sobre el equipo del globito argentino Huracán.
Van a salir por el costado izquierdo. La pide Bajamich. La tiran hacia arriba para el número 9. Picó a espaldas de un hombre Danubio, pero estaba adelantado. Navegaba en el offside. Habrá otro tiro libre que juega el equipo de la curva. Lau abre la puerta de la quinta tribuna del programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguilo en vivo por AUTV de lunes a viernes desde las 18 horas. En todo Brasil, el Robert se volvió loco y bajó todos los precios: platos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2000 artículos más. Arenal Grande y Blandengues. Sacará esa pelota en el fondo, otra vez el equipo danubiano. Afirma tu derecho, afirma por el plebiscito para eliminar la SAFAP. Mete una. Está por construir o remodelar tu hogar. En Barracas 5 Esquinas podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podés pagar hasta en 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barracas5esquinas.com.uy. Corría por la banda izquierda Tizón. Habrá tiro libre ahora otra vez para el equipo de Atlético Tucumán. O está fuera la pelota. Lateral sobre tribuna sur. 16 minutos y el partido realmente no toma vuelo. Jugó mejor el primer tiempo claramente el equipo visitante, los de Atlético Tucumán. Danubio con cambios, muchas variantes. Leo Escudero, seguro como siempre en Oriental. Seguro como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Hay otra disposición táctica de Danubio para el segundo tiempo en el campo. Adelanta líneas, busca ocupar espacios. Hay otra actitud también, intenta tener otro dinamismo. El equipo argentino está un poco más a la retranca, se queda atrás y busca salir de contragolpe. Regala Atlético Tucumán el campo a Danubio, que intenta llegar y llega al borde del área, pero hasta ahora sin peligro. También es bueno decir que Atlético Tucumán en el segundo tiempo no ha generado peligro sobre la última retaguardia danubiana. Se vino tocando Argüello, entregaba para Joaquín Fernández. No puede dominarla el danubiano. Lucha por ella otra vez Argüello. Carga por izquierda para Ignacio Pintos. La pide Joaquín Fernández. Se muestra Facundo Silvera. El balón todavía no cae sobre el área del portero Deviche. Allí dominando y jugando y cortando otra vez. Dominando. Hasta ahí llega Danubio. Se mueren las intenciones. La tira fuera otra vez. Millán, hay saque de costado que vuelve a jugar Atlético Tucumán. Droguería Paysandú está en Las Toscas, en la calle Vicas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Drogueríapaysandú.com.uy. La corrida alemana líder en el mundo está en La Rica Rulemanes y su red de distribuidores. Corridas Continental en La Rica Rulemanes, 2900-217-73. Romero que va tomando el lateral. La va a pedir para jugar con el Bajamich. Sin embargo, se le va a perder afuera el hombre argentino. Otra vez Danubio que carga. La pide Cristian Franco. Soltará para Tizón. Se cae. La juega cortito. Avanza con con Ignacio Pintos. Meterá el centro. Tizón no puede. Le marca bien sacándola otra vez. Sobre un costado y afuera Ortiz. Otro lateral que vuelve a jugar Danubio en ataque. El Parque Vacacional de Aibu en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apartotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Sobrero informa. Edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Se descompaginó todo con los cambios, ¿no? Es una locura. Unos 4 cambios por un lado, 6, 7 por el otro. Tiro de esquina que va a jugar Danubio. Sabemos que es un campeonato preparatorio, que los equipos están en plena pretemporada, amistoso, pero los cambios te modifican todo. Allí tocando el balón que vino para que arranque con ella Matías Orihuela. Se cae Orihuela. El árbitro dice que será tiro libre y sale la primera tarjeta. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Para Tizón, que cortó la salida por izquierda del equipo tucumano. Este verano contrata Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes, canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Sacará el tiro. Uy, más variantes. Más cambios todavía en Atlético Tucumán. Hay un hombre sentido. El árbitro detiene el juego. Está caído un argentino. Se vienen 3 cambios. Se viene el número 37. Vamos a ver por quién es. El número 44. Se va el que marcó el gol, ¿no? Se va Gianni. Se va Gianni. Se viene el 44. El 37 se vino a la cancha. Ya lo vamos a estar repasando. Y el otro que se viene es el número 26. Vamos a ver.
El 37, Mateo Coronel. Sí. ¿Y el otro que me dijo, el número? 44. Julián Carrasco. Carrasco. Y el número 26. Tomás Castro Ponce. Bien, Tomás Castro Ponce. Vamos a ver quiénes se retiraron ahora. El 10 y el 5. El 10, Joaquín Pereira, el capitán. Y Adrián Sánchez, el 5. Ahí está. Bueno, vamos corrigiendo y tratando de descubrir algún pasillo para poder anotar los cambios. Entramos en 21 minutos ya. ¿Quién es que presenta el placar, Polaco? Lo presenta Simaco, no más para atender. Que continúa ganando Atlético Tucumán 1-0. Gol de Gianni, que ya se retiró del campo de juego. Baja la pelota el zaguero Flores. La tira sobre Gustavo, el campo danubiano. Sí. Yo ya le he dicho a Bruno, y ahora le digo a usted, para este tipo de partidos se tiene que llevar la hoja cuarto Watman de dibujo, ¿se acuerda? Sí. Y ahí no tiene problema. Claro. No, pero Leonardo decía que una idea que sería bueno que en estos campeonatos de verano los cambios fueran 6. Equipo y equipo, 11 y 11. No, que los cambian para el segundo tiempo. O máximo de 6. Entonces, con un máximo de 6 por equipo, mantenés 5 y es otra cosa. No, claro. o cambiás 10 y 10. Sí. Lo que pasa es que 10 y 10, Leo, son dos tiempos de 45. Sí. Pero en pretemporada muchos partidos amistosos se juegan en 2 tiempos de 60, no digo acá porque es un partido mediante oficial. Claro. 11 cambian los 11 cada uno. A mí me parece entonces lo mantenés un poco más estable. Se puede hacer. Me parece, o 3 partidos cada uno, algunos jugaron 2, otros 3, otros 4, pero 6 cambios como máximo, entonces uno me parece a mí. Sí. Uno se pone en el lugar de los entrenadores, ¿no? Buscan variantes, ver a algún jugador que recién llegó, a ver cómo está físicamente, cómo se acopla al equipo. Habrá córner que va a jugar Atlético Tucumán. Arco de la tribuna Julio César Abadí y de la tribuna Dagoberto Fontes, tribuna principal. Baja Mich, estuvo allí cara a cara con Goicochea. El córner lo juegan en corto. Va a levantar el centro Castro. Centro pasado, el cabezazo de Flores. No vale nada, estaba inhabilitado. Cuando llegaba por atrás, el número 2 Flores del equipo tucumano, tiro libre. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Los espera las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete, Casi Fernández Crispo, Alcerda Pinturas. Barraca Maldonado, desde 1996. Materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. Saldrá jugando con otro largo pelotazo que va a correr Franco. Allá va a presionar el danubiano. El balón se le va a perder afuera finalmente. El que corría buscando esa pelota era Martí Corena. Hay saque de arco que va a tomar José De Becci, el portero, en 24 minutos. Con unas aproximadamente 1.200 personas en el Domingo Burgueño Miguel. El guardameta vestido de amarillo. Ya jugaron muchos cambios. Tanto Mario Saralegui como la dupla técnica del equipo argentino. Gómez y Orsi juegan más atrás. En el área la recibe Gonzalo Paz. Paz que juega por izquierda para que la tenga Ortiz. La pide por el sector medio Orihuela. Sin embargo, presiona Danubio. Lo obliga a un largo pelotazo que se va a perder afuera. Laterales, saque de costado. ¿Sabía que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Las mejores comparsas serán cita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país. En el tradicional recorrido del barrio Bertonasco. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. Facundo Silvera corría por la zurda, dejó cortito para que la tenga Argüello. Argüello más atrás para Echevarne. Echevarne juntará pases con Silvestre, su compañero de saga. El balón que vino sobre el sector defensivo. Ya se muestra para jugar por el medio. Millán también la pide Tizón por el otro lado. Le marca el pase Joaquín Fernández. Sin embargo, no la tira Danubio. Cuida la pelota, se muestra Franco. La pide otra vez por el sector medio Millán. La tira ahora hacia arriba Silvestre. Silvestre que busca en la batalla aérea a ver si puede ganar una pelota. El número 29 Franco no puede tampoco. Saca en el fondo, rebota esa pelota. Le pega como viene hacia arriba
el futbolista Coronel. Coronel que tiraba y trataba de buscar con Bajamich. Sin embargo, perdió otra vez y Danubio que sale a la carga, dominando por el sector zurdo. Retrocede con ella Ignacio Pintos. Pintos viene más atrás. Pintos que juega para Franco. Franco que va a levantar otra vez por izquierda. Llegó por aquel costado, la pide Tizón. En el primer palo, a ver si lo ve. Dominó, levantó el centro. Silvera, no puede. Joaquín Fernández. Rechaza en el fondo Tucumán. Danubio quiere despertar. Versión desteñida por ahora del equipo de la curva. Había mano. Dijo Ribeiro que no. Ahora se vino de contra el equipo argentino. La tiene Bajamich. Bajamich cabió por el sector zurdo. Vino para Carrasco, encaró Carrasco. Escapó de uno, escapó de dos. Jugó para Bajamich. Le entregó corto, círculo central. Ataca el albiceleste. Propone por el medio. Pelota que vendrá para Coronel. La pide Tomás Castro. Pero sale bien Danubio con Tizón robando la pelota. Saldrá jugando el equipo de la curva. 9 Casas Simaco y en la 9 y la mejor atención. El mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Montevideo Care, centro de implante capilar, implante con técnica Fue Zafiro. Sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Consulta sin costo al 092-636-310. No, saldrá jugando por el extremo zurdo. El equipo tucumano no, se arrepiente, toca más atrás y ahora sale por la derecha. Todo el juego va por el lado diestro. Meterá ese balón sobre campo danubiano. Anticipa de cabeza Echevarne. Gana Echevarne. Juega para que la pise por aquel costado Franco. La perdió Franco. Lucha Franco. Va otra vez sobre esa pelota el danubiano. Jugaron más atrás para Paz. Argentino. El equipo argentino con la pelota. Entregarán por el medio para Carrasco. Carrasco que gira. Pone el cuerpo. Lo sale a presionar por aquel lado Martín Corena. Le comete infracción, dijo Ribeiro, que siga el juego. Viene más atrás otra vez. La tiene Coronel. Coronel que entrega por el medio. Va jugándola para Orihuela. Orihuela que cambiará para Flores. Este con Paz y otra vez por derecha. Y la pelota siempre en poder del equipo argentino. 27 minutos. Matías Vallejo, toda la información. Como siempre, nutre la noche de noticias. Aquí en Radio Oriental. Anuncia UXG 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Serie Río de la Plata que tendrá mañana a Unión de Santa Fe ante César Vallejo en el Saroldi, 17:45 a las 20 en el Francini. Defensor Rosario Central y 22:15 en el Parque Nacional Colo Colo. Me avisa una amiga de meteorología que en estos momentos comenzó a lloviznar ya en buena parte de Maldonado. Aquí en el campus todavía, o por lo menos yo no percibo de que estuviera lloviendo. Sacando la pelota, pero en buena parte de Maldonado comienza a llover. No sé si estaba pronosticado algo de esto en el este del país, Matías. Después usted que le gusta investigar, profundizar en el tema de meteorología. Levantan la pelota para Carrasco. Carrasco va a tocar para Coronel. La pide Bajamich. Gira. Allí domina. Levanta la mirada. Carrasco tiró sobre el área. El balón que vino para que cuerpee muy bien con ella Castro. Va a rematar Castro. La tiró para Ferrari. Llegó Ferrari. Está el segundo. Goicoechea. Enorme, gigante, monumental el portero de Danubio. Estaba el segundo para el equipo argentino. Seguro en Oriental. Leo Escudero. Seguro como ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Hacía rato que Atlético Tucumán no llegaba. Fue proponérselo. Fue jugar a velocidad con una transición rápida por derecha. Pisaron el área con posibilidad cierta de gol. Gigante Goicoechea. Grande como todo el departamento de Maldonado para ahogar el grito de gol del equipo tucumano. Desteñida por ahora presentación del equipo de Saralegui. Está en preparación, está recién acomodando los motores, como todos los equipos, ¿no? Pero todavía uno espera mucho más de este Danubio. El balón que vino para Argüello. Argüello dejará para Ignacio Pinto. Pinto que suelta muy bien para que trepe por este lado. El centro vendrá sobre el área. Rebota y se va a perder al fuera, al lateral. Rápidamente juega Danubio. El remate finalmente de Argüello. Se va a perder afuera. Habrá saque del arco que va a tomar el portero tucumano. Giga Promo, 44 años, Catarata. 6 días con entradas a parque, $369. Giga, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino. En el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado Helvético? En Nueva Helvecia, otro supermercado de Tamisur. Sacará esa pelota. Otra vez en el fondo. El guardameta. Deviche le pegará sobre en la mitad del campo. Allí se adelantará el hombre que estuvo, como decíamos hoy en el comienzo, a punto de ser arquero en San Lorenzo, o que pertenece a San Lorenzo, mejor dicho, pero su técnico no lo iba a tener en cuenta y bueno, su futuro
viene para el equipo tucumano. Entregando más atrás Echevarne. Juega con su portero Goicoechea, que hace instantes se mandó una tajada bárbara. Parecía que caía el segundo del equipo argentino. Corta y roba esa pelota Argüello. Jugará para Millán por el medio. Juega primero para Joaquín Fernández. Va con él. Allí el ex Cerro Largo y Atenas de San Carlos. Se le pierde afuera también a este juvenil. Habrá saque lateral que va a jugar Atlético Tucumán. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de UXG, sistema constructivo liviano, UXG Montevideo y Maldonado. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 908 11 36. Va trepando Ortiz, la pide Ferrari, juega más atrás para que a Matías Orihuela, jugó sobre el área, giró el remate, está y el disparo. Creo que fue el número 9. Baja Michel, que remataba, giraba, sacó un latigazo bárbaro, llenó su empeine derecho Escudero. Casi, ahora sí cae el segundo. Seguro Comercial, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Un pase filtrado entre líneas, le deja la pelota en la medialuna a Bajamich, al número 9, que ingresó en el segundo tiempo. Excelente control de pelota, media vuelta y un disparo soberbio, que por esas cosas no se transforma en el segundo gol de los tucumanos, que ahora parecen volverse a enchufar, y cuando se vuelven a enchufar, le vuelven a generar inconvenientes a Danubio, al punto tal que en los últimos 3 minutos, en 2 ocasiones, casi llega el segundo gol del Decano. Creo que se va Paz, ¿no? Sí, otro más. Para mí se fue Orihuela, ¿no? Se fue el técnico y entró otro. ¿Se fue Orihuela? Sí. Sí, el 39 está afuera. Bien, ingresó el 21. Ahora lo busco por aquí si puedo en la planilla y si me da. El balón lo va a jugar por el sector derecho otra vez Danubio. La busca Argüello, jugó para Joaquín Fernández. Se muestra Millán en el área, está esperando Pintos. Engancha, va Fernández, logra el córner. O saque de arco. No se ponen de acuerdo Ribeiro con Alonso. Dice que será saque de arco. Otra vez devuelve el Decano de Atlético Tucumán. Desde 1958 la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad de tornillos, bulones y anclajes para la industria y la construcción. Pedidos al 2900-235-15. Golazo de confitería Banzai de Pando Lunch para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. La eutanasia no es lo que parece, un libro de Miguel Pastorino que hace pensar para ir más allá de las etiquetas y profundizar en un tema álgido y actual. Búscalo en los locales de Tienda Liga o pedilo al 094-578-885. La Méndola es el 21. Se fue del campo de juego Orihuela. Por lo menos 8 o 9 cambios cada equipo. Vamos armando este rompecabezas. Pelota que vino al área. Picó Coronel a buscar ese balón. Corner, corta justo el zaguero danubiano tirándole el tiro de esquina. Vendrá otro centro sobre la cabecera de la tribuna. Julio César Abadí, tribuna sur, por punta derecha. Vendrá otra vez el gigante del norte. Y acá para el mundo protegido, por Universal Asistencia, la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. El córner llegará sobre el imperio del portero Mauro Goicoechea. Mejor, superior y más con chance de peligro. Ni que hablar el equipo argentino. Danubio no ha tenido una tajada del guardameta de Becci. Busca sacando el balón al ras del piso. Otra vez el albiceleste. Jugando Flores para que la tenga Paz. Paz que tocará para Romero. Romero que levanta. Corta media marcando Argüello. Sin embargo la vuelve otra vez a conseguir. Refunda la jugada del equipo tucumano. Tocando más atrás. Propone, intenta. A ver si Danubio lo deja. Esperando el equipo danubiano allí en un espacio reducido. Al borde casi de su área. La quiere dominar Carrasco. Un Carrasco que hace un giro. Toca más atrás. Dejó para Ortiz. Ortiz meterá para la Méndola. Pero no puede la Méndola porque estaba todo anulado. El árbitro va marcando una infracción. Otro tiro libre, 34,5. ¿Y quién presenta el placar? Lo presenta Simaco, uno más para atender. Ganándolo el equipo argentino por 1-0. Gianni marcó el único gol, la única alegría de la noche para el equipo argentino. Los 11 minutos con golpe de cabeza. Gana 1-0 la albiceleste. Avanza otra vez por la banda derecha. Crece por aquel costado.
abre los brazos, tocando y jugando. Vendrá el centro otra vez de Romero, Nico Romero. No puede levantar el centro, lo presiona muy bien Tizón. La jugó por la calle central. Roba y quita Silvestre. Silvestre jugará para Joaquín Fernández. Recibe el platinado delantero de Danubio. Tocándola para Martí Corena. Jugando para Argüello. Rebota y se pierde afuera. Lateral defensivo. Vaya donde vaya, caí bien, caíste con un Rosís. Tenés tarjeta de interés efectivo, porque con tu tarjeta de podéis llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesites. Sentite bien uruguayo. Tenés tarjeta de pedila en www.creditosdirectos.com.uy. Salta y gana de cabeza Cristian Franco. Franco tirándola para Pinto Cera. Pinto juega para Joaquín Fernández. Corre 9. Pero hasta ahí llega Danubio. Se disipa todo. Se mueren todas las intenciones del equipo danubiano. Poco armónico por ahora el equipo de Saralegui. Lateral que va jugando con sus manos Argüello. La pide Cristian Franco. Desbordará por derecha el centro de Argüello. Rompe el juego. Desahoga tirándola por un costado y afuera. El elenco tucumano. Lateral que repone ya Fernández. Entrega cortito. Va jugando para que avance por allí Facundo Silvera. Silvera que jugará para Argüello. Se muestra Martí Corena en el área. ¡Ah! Y el cabezazo del argentino lo va tirando al córner. El zaguero pasa al córner cuando Danubio casi sin intenciones, o por lo menos sin buscar tanto en el peligro, porque la búsqueda naufraga simplemente en lo que puede ser pasar por la imagen de alguno, pero poco más. No hay una creatividad absoluta. En esto casi provoca un gol accidental en el fondo del equipo de tucumano. Hay un tiro de esquina. Meterá el centro Silvera. Responde de cabeza otra vez en el fondo la albiceleste. Traba con todo Tizón. Era Argüello el que iba al piso. Millán que sale a presionar y queda por el camino. Expuesto para la contra. Avanza Coronel. Se manda Coronel por izquierda. Coronel y el remate giró para la derecha. Le quedó para el disparo. No pudo nunca rematar el argentino. Le vuelve a conquistar Carrasco. Y el disparo de Bajamich se va muy lejos y afuera. Otro saque de meta para Goicoechea. Seguro como allá los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Pasaron 81 minutos para que Danubio llegara al área Atlético Tucumán con peligro real, buscándolo o sin buscarlo, con suerte, de carambola, como usted quiera, pero la pelota llegó al área y pudo haber sido el empate danubiano. 81 minutos pasaron para que Danubio estuviera cerca del gol. Poco, muy poco. El centro, a buscarla y a correr por allí Pinto, pero marca en el fondo otra vez. Ha sido una constante esto, ¿no? Una cortina de hierro. El fondo del equipo tucumano, firme de arriba, sobrio de abajo. Y Danubio, que lo decíamos, livianito. Después la lesión de Rossi, como marcaba nuestro compañero Leonardo Escudero en su comentario en el primer tiempo. Eso provocó también de que perdiera un hombre que por lo menos por izquierda ilusionaba algo. Hay un largo pelotazo que se va a perder afuera. No se va. La dominaba el argentino, pero la pierde. La recupera Tizón. Jugando más atrás para que la tenga Argüello. Argüello que va a jugar para Martí Corena. Más atrás para levantar Echeverre. No. Echeverre juega para Silvestre. Corre la pelota en el fondo danubiano. Pierde por 1-0. Ahí se complicó Echeverre. Se lo robó Coronel. El árbitro le echa una mano al zaguero de Danubio. Dice que había falta del delantero tucumano. Hay tiro libre que juega el equipo de la franja. En Minas Importaciones jugamos de imprimir en 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 0927 60 468. Ya tenéis tu Mastercard Bro débito. Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano, Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por Ibrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Que se juega después de este partido en el domingo burgueño. Miguel Matías Vallejo anuncia OXG, 25 años, sistema constructivo liviano. OXG es tu mundo, construyelo. Se van a medir Vasco da Gama San Lorenzo. Ahí está llegando la hinchada de San Lorenzo, impresionante. Me deja sorprendido. Está llovinando, sigue el Maldonado, ahora sí. Me deja sorprendido la cantidad de hinchas del equipo Cuervo argentino que están llegando allí sobre la tribuna sur. Es impresionante. La verdad llama la atención el fanatismo en un partido amistoso. Argentina-Brasil, es cierto, pero amistoso. Y habrá que ver qué equipo presenta el Vasco da Gama, porque hoy Matías decía que estaba jugando en el fútbol local. O sea que hay otro equipo, o es el equipo B, alternativo, más allá que tiene alguna figura, pero que va a jugar un amistoso. Y está llegando un número que me sorprende realmente
de San Lorenzo de Almagro para el partido de segunda hora. Va tocando Danubio ese balón. El equipo uruguayo aquí pierde 1-0. Entregarán para Silvera. La tiene Facundo Silvera con Joaquín Fernández. Engancha, va para un lado, va para el otro. Centro. Y el portero sale Debechi para quedarse con ella cuando estaba esperando el error. Llegaba de frente buscando el centro de Joaquín Fernández, creo que era Franco. Justo las manos para mutilar las chances del delantero danubiano, el portero tucumano. Escudero, seguro en Oriental. Seguro Comayal, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Buena la llegada, Danubio por derecha, bueno el envío, por poco nos llegan a definir sobre el segundo palo. También estuvo bueno que al minuto 85 supimos que De Becchi hoy trajo las manos. 41 minutos tenemos ya de este segundo tiempo. ¿Qué andamos buscando, Polaco? El producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Moroso en el juego, Danubio. Más allá que algún chico que ingresó en este segundo tiempo, le dio otro ritmo. Por lo menos se encaró, fue en el 1 contra 1, cambiando lo que había sido tan abúlico lo del equipo de la curva. Va perdiendo en la salida, no puede Danubio progresar ahora. Roba la pelota en el sector medio y sale jugando otra vez con ella, intentando el futbolista Nicolás Romero. Romero la pone bajo la suela. Va al lateral derecho, cambia derecha-izquierda. Largo pelotazo. Llega antes de cabeza para jugarla finalmente Argüello con su portero. Lo piden los técnicos y la gente. El secreto está en la constancia. Jamón Extra, la constancia. Para vos, Alberto. Corre Tizón, aguantame Polaco, a ver si tiene empate. Remató Cristian Tizón y se va lejos. Desviado. Bueno, me ilusioné, me entusiasmé demasiado, me parece, Escudero. Cuando la agarró Tizón, digo, será el gol, será el empate para Danubio. En 41 y medio, pero pasó por lo menos unos 10 metros encima del caño atravesado, Escudero. Seguro, Comayal, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. El envío desde el fondo fue bueno, picó a velocidad Tizón, parecía que podía llegar al empate, pero la toma de decisión final a la hora de cerrar la jugada no fue la más apropiada. Le pegó muy de abajo a la pelota que se fue muy arriba, creo que quedó en la azotea de la Intendencia Fernandina. Sí, señor, allá la andan buscando. Y como siempre los chicos los alcanzan pelotas, salen corriendo hacia la tribuna. Cuando cae alguno a buscarla, tal vez la pelota ya no esté, ¿no? A marcar y a sacar Silvestre al córner. Va cerrando el zaguero de Danubio. El otro día se peleaban en el partido Uruguay-Banfield algunos chicos con la camiseta de Uruguay para llevarse el esférico. Vino la seguridad y les quitó la ilusión. Hay córner que va a jugar Atlético Tucumán. Ya le quedan 2 minutos al partido. Esperemos que Ribeiro no adicione demasiado, ¿no? Tiro de esquina que llegará sobre la banda izquierda. Pelota con pierna derecha. Levanta el centro Carrasco. En esta no le salió bien al delantero del equipo albiceleste. Habrá saque desde el arco que va a tomar Goicoechea. No sé si sabe, pero yo hago TikTok, vivos de TikTok en las transmisiones. Sí. Que tienen el objetivo simplemente de que vean cómo se trabaja en radio en una transmisión de fútbol, por ejemplo. Sí. Y tengo el saludo de María Elena, que sabe dónde está. María Elena, una oyente del fútbol. No. No se puede creer. Está en Río de Janeiro, de paseo, y está escuchando la transmisión de fútbol de Oriental. Bueno, el saludo para María Elena y para quien esté acompañando allí, que estén pasando lindo y se diviertan. Y a ¿no? muchísima gente que conoce a Gustavo, su relato, que lo sigue y que nos sigue a todos desde hace mucho tiempo. A todos los oyentes que están desperdigados por todo el país. Un saludo enorme. Y especialmente para María Elena, que me dice, ¿sabes dónde estoy? Estoy en Río de Janeiro. Más cerca, en San José, el querido amigo Rafa Velasco, que nos está escuchando y recién se comunicó con nosotros. Fuerte abrazo para el querido Rafa. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil, comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Tiro libre que juega Danubio en el final del partido. El centro, saca como viene Romero. Romero que tira para Carrasco. Quería Carrasco. Anticipa para marcar a media Martín Corena, pero sale otra vez. La va dominando el delantero argentino, jugando la más atrás para que la tenga la Méndola. La Méndola tocaba para Carrasco. Quedaron desconectados. Se le va a perder afuera. El lateral que va a jugar Martín Corena. La tira para Joaquín Fernández. Va Danubio por derecha. Rebota en Fernández contra allí el banco danubiano. Mario Saralegui de pie. Observa, brazos en jarra. El técnico de Danubio. Seguramente mucho para trabajar. Más allá de que estos son los primeros partidos, los primeros movimientos. Algunas caras nuevas. Le pregunto, Matías Fraquia. Llegó a Danubio finalmente, ¿no, Escudero?
Yo tengo idea que sí, pero no. Ya te reviso si estuvo en el banco. Creo que en el banco no estuvo. No, me parece que no. Yo tampoco lo tengo, pero no sé si llegó futbolísticamente más o menos, físicamente. Bueno, 4 minutos más vamos a jugar. 45, tiempo cumplido en el domingo burgueño Miguel. En el banco San Lorenzo. No estuvo, ¿no? No, en el banco no estuvo. Pelota que va sacando Tizón, cruza la mitad de la cancha. Danubio que va a la carga, ya jugamos tiempo recuperado. Desde el fondo, corta y sale elegantemente el zaguero Paz. Paz que juega por el medio. Va jugándola para Ortiz, la pide Bajamich. Sin embargo, entrega cortito para la Méndola. La Méndola que cambia para que arranque por derecha Nicolás Romero, lateral, ya está en campo de Danubio. Vuelve otra vez tras sus pasos. Rebobina el juego el equipo tucumano. La pisa en el sector medio. Mira por un lado, juega por el otro. Ortiz que juega otra vez para que vaya Romero. Romero que devuelve para Ortiz. Ortiz que cambia por izquierda para el zaguero Francisco Flores. Flores que va a jugar para la Méndola. Baja unos metros Coronel. Se frena Coronel. Toca más atrás el delantero. Venía pivoteando y a buscar esa pelota para que vuelva tras sus pasos otra vez el equipo de Atlético Tucumán. Primer minuto de los 4 que adicionó el árbitro Diego Ribeiro. Jugará por derecha. Se vendrá el centro sobre el área. Va buscando Bajamich. Buen corte ahora de la saga danubiana. Ahora se ilusiona con un largo pelotazo. A peinarla intentando iba Silvera. Silvera jugará corto para Franco. Franco que hace un giro, escapa. Sigue Franco, la pide Tizón. Lo agarran, falta. El árbitro pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Joaquín Fernández giró, remató de zurda. Muy lejos, muy desviado. No pasa nada para el equipo tucumano y saque de meta. Pasate la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles, financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. El parque vacacional de Evo en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. 47 minutos, sacando la pelota de Becci. El portero la tira arriba. El balón que va surcando el cielo el Maldonado. Llovizna en la capital departamental. Jornada que va terminando con el fútbol. Acá hay un remate de larga distancia. Probaba de lejos el delantero de Danubio, pero atento, otra vez el 1 argentino. 47 y medio, le quedan 2 minutos aproximadamente al partido. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es. La nueva promo de Neumáticos Cooper, $10 menos por neumático en toda la línea de Neumáticos Cooper para auto y camioneta. Solicita esta promo en tu gomería de confianza. Joaquín Fernández con la pelota, pone bien el cuerpo. No sale a presionar Tomás Castro, lo corre Coronel, escapó. Se mandó por derecha a tribuna principal, escapó. Se fue de 2, metió sobre el área. Muy largo el pase. No llegó por poco. Cuando la hizo muy bien el número 9, Joaquín Fernández, fue encarando. Cuando quiso combinar para Facundo Silvera. No fue exacto, no fue preciso el pase. Se queda con ella el guardameta de Tucumán. Será la última del partido. Leo Escudero, Seguro en Oriental. Seguro Comercial, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. El partido se va con las ganas que tuvo Danubio, pero que nunca encontró, nunca supo. Y obviamente fue superado abiertamente por Atlético Tucumán, que se tomó una licencia en buena parte del segundo tiempo, pero en los últimos 15-20 minutos volvió a ser el Atlético Tucumán que justifica ampliamente la victoria. Fraquia Matías fue presentado ayer oficialmente por el conjunto danubiano. Es de suponer que en el transcurso de los días se va a estar incorporando a los trabajos y seguramente lo estaremos viendo en cancha en algún amistoso más con Mario Saralegui y la gente de la banda de la curva, ¿no? Bien, perfecto, o sea que Fraquia habrá que esperarlo. Acá hay falta en la mitad de la cancha, se va a quedar ahí seguramente un rato. El hombre de Atlético Tucumán se va levantando lentamente, creo que es Tomás Castro. Tiro libre que va a jugar en el fondo el zaguero Flores. Levanta la mano pidiéndole la Méndola. Se muestra también para jugar con el número 9, Bajamich. Sin embargo, todavía no la tira. Bueno, tiempo cumplido. Terminó Ribeiro. Ya está. Va a terminar. Miró su cronómetro. Pelota que vino para la Méndola. La pide Carrasco. En el área espera para jugar con el Coronel. Todavía no la tira. 2 de Danubio marcándolo. Domina y sigue el argentino aguantándola contra la orilla del campo. Cuando el árbitro termina, el partido es final. Dijo el árbitro central Diego Ribeiro. Se ha terminado el encuentro. Ha ganado Atlético Tucumán en el domingo burgueño. Miguel Gol a los 11 minutos del delantero Justo Gianni de golpe de cabeza. Y ese gol le da la victoria al equipo de Cano.
con el comentarista Leonardo Escudero. Seguro resume, nos tira un título de lo que fueron estos 90 minutos de fútbol y la derrota de Danubio. Seguro como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. En el resultado, la diferencia entre Atlético Tucumán y Danubio es corta, es exigua, apenas 1-0, porque bien pudo haber merecido algún que otro gol más el conjunto tucumano. En rendimiento, en funcionamiento, ampliamente superado Danubio en esta tarde-noche del campus fernandino por el conjunto de Atlético Tucumán. El adelanto en el comentario de Leonardo Escudero. Matías Vallejo, lo último de mi pedido, como siempre, algo más de información de lo que tenga usted allí en el tablero informativo, en la mesa de Radio Oriental, junto al Poraco Méndez en la locución. Matías. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. La serie Río de la Plata, que está llegando paulatinamente a su fin, pero que aún le restan varios encuentros. En un ratito juegan Vasco San Lorenzo ahí en el campus, 22 horas 15 minutos. Mañana habrá triple jornada. Unión ante César Vallejo en el Saroldi. El encuentro 17:45. Defensor ante Rosario Central en el Francini a las 20. Y 22:15 vuelve a jugar Nacional en el Parque frente a Colo Colo. Yo me voy despidiendo. Vendrán las conclusiones, el comentario de Leonardo Escudero. Un placer ha sido estar junto a ustedes desde el domingo burgueño, Miguel. Nosotros volveremos el domingo cuando Deportivo Maldonado esté enfrentando a Vasco da Gama, aquí también en este escenario, en la cabina número 9 de Radio Oriental, como siempre. Allí estuvimos acompañándolos. Un abrazo de arco a arco para todos. Gracias. Por Oriental y para todo el país fue el relato de Gustavo Rodríguez. Vinos Rosés, vinos Rosés.